suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Eso. Después de estar en silencio durante 5 segundos, el esqueleto del smoking miró al monstruo de limo. ¿Ya se han reunido las sombras? ¿Qué sombra? Xiaoyi luego miró a su propio monstruo de limo. Vi las 7 sombras que habían trabajado antes para Xiaoyi, acercándose al esqueleto. El esqueleto se quitó el sombrero de copa y metió en él las 7 sombras. Poniéndose el sombrero, le dijo al monstruo de limo, aún quedan 3, ¿tienes algún problema? El monstruo del exudado sacudió la cabeza. Eso es bueno. Todavía queda un mes. Puedes encontrar 3 personas para compensar la calavera del smoking. Enderezó su sombrero de copa, entonces nos vemos en un mes. Después de hablar, se dio la vuelta. Tocó la cabeza del palo con los dedos y se escuchó un suave clic en su barbilla, aparentemente sin querer irse así. Gritó, giró la cabeza 180 grados y miró hacia allí. Sus fauces están abiertas, muy feroces. Si alguien más se asusta, al menos tendrá miedo por mucho tiempo. Pero Xiaoyi estaba en guardia contra eso, y Xiaoyi ya había muerto en 5 mundos. En el último mundo, peleó una ronda con un monstruo esqueleto, por lo que no estaba asustado en absoluto. Xiaoyi sacó la mano del barro y aplaudió al esqueleto del smoking. La atmósfera de horror ahora se convirtió en una atmósfera de comedia. Uno más, dijo Xiaoyi. La calavera del smoking giró silenciosamente la cabeza hacia atrás, se sentía como un payaso en el escenario. El payaso salió silenciosamente de la escuela, se fue al bosque, llegó al pozo, recogió el cuero cabelludo del suelo y se lo puso en la cabeza. Luego continuó avanzando y llegó a la planta baja de la mansión de la familia Hon. El mayordomo sostenía una lámpara y esperaba ansioso en la puerta. Cuando lo vio venir lo saludó alegremente. Maestro Heu, ha venido. El esqueleto del smoking parece un humano desnutrido con el cuero cabelludo puesto, lo cual da miedo, pero no un monstruo. El esqueleto le dijo al mayordomo, escuché el asunto claramente desde el teléfono y fui a ver el pozo, porque la luna está a punto de estar llena, por lo que el monstruo está un poco irritable. Siempre y cuando el amuleto esté encima, no importa. El mayordomo se sintió aliviado, gracias, Maestro Heu. Recuerda enviar la recompensa aquí, yo me voy primero. El esqueleto miró en dirección a la escuela y agarró el bastón con fuerza. El mayordomo lo llevó respetuosamente y luego felizmente regresó a la mansión. Soplaba viento en la isla y el cielo estaba oscuro, esta noche estaba un poco lúgubre. Xiaoyi cerró la ventana y bostezó. Me da pereza ir a cenar a la mansión Ongia, comamos unas galletas. Caminando hacia el gabinete, Xiaoyi sacó las galletas y dio 2 mordiscos, y de repente sintió que algo andaba mal. Dejó la galleta, pensó por un segundo y comprendió el origen del problema. Hoy vi el esqueleto con un smoking que conocía del monstruo de limo, pero no hizo ningún escándalo. En la televisión, cuando las parejas se ven comunicándose con personas de sexos opuestos, deben tener una buena pelea. No tengo experiencia en citas por primera vez, así que casi me pierdo esta cosa importante. Agarró la mano del monstruo del exudado. Fingió estar infeliz y miró al monstruo del exudado a los ojos. Dime, ¿cómo conociste ese esqueleto y cuál es tu relación? El monstruo de limo miró hacia allí, ella no pudo responder a esta pregunta. A menos que ella hable. Xiaoyi también lo sabía, simplemente actuó de acuerdo con lo que aparecía en la televisión. El esqueleto del smoking no es una amenaza a primera vista. Su monstruo de limo es tan lindo que es normal que tenga otros gustos extraños. Comparada con la cuestión del esqueleto, la cuestión de la sombra es más importante en el corazón de Xiaoyi. No le importaba lo que el monstruo de limo hiciera por el esqueleto para darle sombra, lo que le importaba era que la doncella de la sombra, que había adquirido hace menos de una tarde, se había ido. Pensando en esto, Xiaoyi estaba realmente molesto, soltó al monstruo limo y estaba a punto de irse. El monstruo exudado le dio una palmada en el hombro. Xiaoyi giró la cabeza y vio al monstruo de barro dibujando una sombra, lo identificó cuidadosamente y descubrió que era una cabeza de sombra. Agitó las manos una y otra vez, no quiero la cabeza de otras personas. El monstruo del exudado sacudió la cabeza.
Xiaoyi frunció el ceño, observó cuidadosamente la cabeza de la sombra y se sorprendió. ¿Esta es mi cabeza de la sombra? ¿Juntaste las piezas? El monstruo del limo asintió. Xiaoyi felizmente tomó la cabeza de la sombra y la puso sobre su propia sombra. Sacudió la cabeza y vio que la cabeza de la sombra se movía en consecuencia, sin nada antinatural, y quedó muy satisfecho. Volvió a meter la mano en el lodo y agarró la palma del monstruo del cieno. Al verlo feliz, el monstruo del limo también se alegró. Xiaoyi notó que los dedos del monstruo del limo estaban envueltos alrededor de su mano, y el monstruo del limo todavía sacudía ligeramente su brazo. Xiaoyi pensó en el hecho de que el monstruo del limo había desaparecido toda la tarde y preguntó, ¿vas a reparar tu cabeza esta tarde? El monstruo del limo asintió. ¿Es difícil de reparar?, preguntó Xiaoyi nuevamente. El monstruo del exudado dudó por un momento y luego sacudió la cabeza. Esto es un poco difícil, pero no lo digo en serio. ¿Cómo lo hiciste? ¿Pegamento o algo así?, continuó preguntando Xiaoyi. El monstruo del exudado sacudió la cabeza y agarró un puñado de limo de su cuerpo. ¿Usar esto para pegarlo?, se sorprendió Xiaoyi. Después de reflexionar un rato, hizo otra pregunta sobre la que se había estado preguntando. ¿Tu verdadero cuerpo es la carne del interior o el barro del exterior? Lo raro se llama raro porque es más extraño que los monstruos comunes. El monstruo del exudado sacudió el limo de su mano. El limo es su cuerpo real y la carne del interior es solo su cuerpo anterior. Si hay jugadores poderosos que usan el cuerpo como el cuerpo del monstruo exudado, definitivamente quedarán gratamente sorprendidos. Xiaoyi miró la mano atrapada en el barro. Si el barro es el cuerpo real, ¿el ya insertado en el cuerpo del monstruo limo? ¿Es tan emocionante? Miró al monstruo exudado, que no pareció darse cuenta de esto. Después de todo, antes de que el monstruo del limo fuera solo una niña que no sabía mucho sobre el mundo, su mente aún no había cambiado y pensaba que su cuerpo era más importante. Xiaoyi de repente tuvo la sensación de que se estaba aprovechando del monstruo del limo aprovechándose de su inocencia. Pero en comparación con el limo, está más interesado en el cuerpo que hay dentro. ¿Por qué no te importa más el barro y menos la carne? Xiaoyi movió lentamente su palma y la estiró hacia el torso del monstruo del limo. El barro fluyó y apretó la palma de Xiaoyi. Vaya, fallé de nuevo. No solo eso, el monstruo del limo también exprimió la palma de Xiaoyi que sostenía su mano. En realidad, hay una penalización por el fracaso. Sin manos para jugar, Xiaoyi estaba aburrido de mirar su sombra que acababa de someterse a una cirugía articular. Bajo su mirada, manos y pies surgieron de la cabeza de la sombra. Luego se escapó. Gracias a los siguientes amigos del libro por sus recompensas, Wang Jiadal más 500, letra 26 más 300, es muy difícil nombrar, Men Yuxin, que se, Liu Qianjian más 200, recopilado por Jidan Jibaotianxin, Fusen Na, no iré a los inmortales, reserva amigos 2019-09-13-20-06-52-68-2, increíble, jejeje, soy tan guapo más 1, 00, final de este capítulo, capítulo 26-26. Ten un bebé. Detener. Mirando la cabeza de la sombra que corría, Xiaoyi dijo inconscientemente. Sin embargo, la cabeza de la sombra no lo escuchó en absoluto y rápidamente corrió hacia el lado del monstruo de limo, abrazando las piernas del monstruo de limo. El cieno se agachó y miró fijamente la cabeza de la sombra. Una sombra y un barro parecen comunicarse. El monstruo de limo asomó la cabeza de Sadou y luego señaló hacia allí. La cabeza de la sombra vaciló y regresó al cuello de Xiaoyi. El sentimiento de Xiaoyi es como el gato que cría, que no se acerca a sí mismo, sino solo a su novia. Soy tu maestro. Xiaoyi miró fijamente la cabeza de la sombra. Sal, ve y sírveme té. La cabeza de la sombra no se movió en absoluto. Xiaoyi miró al monstruo de limo agraviado. Míralo. El monstruo exudado y la cabeza de la sombra se miraron de nuevo. 2 segundos después, Sadou se levantó del suelo y fue a hervir agua para que Xiaoyi preparara té. Después de que la cabeza de la sombra terminó de preparar el té, Xiaoyi le pidió que limpiara. La cabeza de la sombra obedeció obedientemente. Xiaoyi miró la cabeza de la sombra, a la que le habían crecido manos y pies, no parecía una cabeza humana, sino una bola de pelo.
No hay rasgos faciales en la bola de pelo, solo extremidades largas. A primera vista, parece un poco aterrador, pero cuando miras de cerca, es un poco feo y lindo. De ahora en adelante, te llamarás pequeño Fukyu, dijo Xiaoyi. El monstruo de barro escuchó las palabras y miró hacia allí, pero Xiaoyi no se dio cuenta de que estaba comiendo la galleta con la cabeza gacha. El monstruo limo se acercó a la pequeña bola de pelos y la empujó. La pequeña bola de pelo cayó al suelo, mirando al monstruo de barro con ojos agraviados, sin entender que hizo mal. Se levantó y siguió barriendo el suelo. El monstruo de limo ya no le puso las cosas difíciles a la pequeña bola de pelo, se acercó hacia allí y le tendió la mano. Xiaoyi reflexionó durante 3 segundos y luego apoyó la barbilla en la mano del monstruo limo. El monstruo limo inclinó la cabeza. Su palma se movió y Xiaoyi sintió que le estaba tocando la cara. Obviamente es un monstruo de limo, pero está bastante de moda. Retirando su mano, el monstruo limo señaló la sombra de Xiaoyi. Xiaoyi pensó en lo que el esqueleto había dicho antes, que todavía quedaban 3 sombras para que los monstruos de barro se reunieran. Entonces, ¿no te permitiste poner la barbilla justo ahora? ¿Querías ir a trabajar? No, ella solo quiere jugar. Xiaoyi decidió olvidar este recuerdo. Pensando en su doncella en la sombra, Xiaoyi preguntó felizmente, ¿irá a atrapar la sombra? El monstruo del exudado asintió. Xiaoyi inmediatamente dejó la galleta y agarró el brazo del monstruo de limo. Se hundieron en las sombras. La pequeña bola de pelos estaba barriendo el suelo de espaldas a ellos, y cuando se dio la vuelta, se encontró sola, rascándose la cabeza con ansiedad. Dio 2 vueltas en el lugar, se arrodilló y tocó la sombra con las manos. Su palma fue insertada en la sombra. Aplaudió alegremente y luego se sumergió en las sombras en una postura de buceo. Siguiendo el sentimiento, nada en una dirección. Al cabo de un rato llegó al lugar. Xiaoyi estaba pensando en las sombras de qué personas quería tomar, cuando de repente vio una pequeña bola de pelo emergiendo de su propia sombra. Esta bola de pelo puede viajar a través de las sombras. Xiaoyi entendió que había una razón por la cual la pequeña bola de pelo y el monstruo de limo se acercaban. La pequeña bola de pelo está formada por el monstruo de limo pegando su propia cabeza de sombra con barro, es decir, existe el gen del monstruo de baba en el cuerpo de la pequeña bola de pelos. Además de desplazarse en las sombras, la pequeña bola de pelos tendrá otras habilidades del monstruo de limo. Xiaoyi pensó de nuevo que todavía hay su propia sombra en el cuerpo de la pequeña bola de pelos, y que la pequeña bola de pelos también tiene sus genes. ¿Es este tipo hijo de él mismo y del monstruo de limo? Obviamente, él y el monstruo limo simplemente se tomaron de la mano. Xiaoyi miró la pequeña bola de pelo con ojos complicados. Ahora no es el momento de explorar la pequeña bola de pelo. Xiaoyi continuó pensando en cómo determinar el candidato para la sombra. A Xiaoyi no le importa cómo eligió el monstruo del exudado cuando estaba soltero, pero ahora que el monstruo del exudado lo tiene, no puede elegir a ciegas. Es un joven íntegro y amable. Después de pensarlo, Xiaoyi condujo el Silt a una habitación en el 2.º piso. Esa es la habitación del mayordomo. Xiaoyi señaló al ama de llaves en la cama y le dijo al monstruo de limo, llévatelo. El monstruo limo miró la sombra del mayordomo. Sadou se levantó en silencio, cubriendo la boca del mayordomo. Bien, el mayordomo se despertó repentinamente, luchando violentamente. El monstruo de limo extendió la mano para agarrar al mayordomo, tratando de llevarlo a la sombra e irse, pero Xiaoyi se negó. Este tipo de viejo con el corazón sucio no es digno de tocar su propio monstruo de barro. Xiaoyi miró su propia cabeza en la sombra, ve, pequeña bola de pelo. Agárralo. La pequeña bola de pelo apartó la cabeza para fingir, estiró las manos y los pies y agarró al ama de llaves. El ama de llaves luchó aún más fuerte, esta pequeña bola de pelo era demasiado rara. Su lucha no funcionó, aunque la pequeña bola de pelo era pequeña, tenía una gran fuerza. El mayordomo fue arrastrado a las sombras. Xiaoyi y el monstruo exudado emergieron de la sombra de la sala de almacenamiento en el 1.er piso, que estaba vacía y era adecuada para hacer negocios. La pequeña bola de pelo también vino con el ama de llaves. Xiaoyi se acercó al mayordomo, ¿aún me conoces, viejo? Solo había una pequeña ventana en la sala de almacenamiento y estaba muy oscura.
El ama de llaves reconoció a Xiaoyi después de una cuidadosa identificación. Se sorprendió y quiso decir algo, pero su boca estaba cubierta por la pequeña bola de pelo. Xiaoyi hizo que la pequeña bola de pelo aflojara la boca del mayordomo. El ama de llaves es viejo y astuto, después de ver la situación con claridad, no hará nada malo. Efectivamente, el ama de llaves liberada no hizo ningún ruido. Miró hacia allí, luego al monstruo de barro a un lado, con una expresión amarga en su rostro. ¿Quién hubiera pensado que un sacrificio al que engañaron en realidad secuestraría su objeto de sacrificio? ¿Eres digno de tu condición de sacrificio? No somos humanos, pero tú también eres un perro de verdad. El ama de llaves entendió que la razón por la que se vació el almacén era que el sacrificio necesitaba las necesidades diarias. El cabello de la dama fue cortado, no por las manos del monstruo, sino por este sacrificio. Ahora, el sacrificio vino a buscarlo. El mayordomo cerró los ojos, para no insultarte, por favor hazme pasar un buen rato. Xiaoyi se sorprendió, ¿aún quieres humillarme? El monstruo de limo se detuvo inmediatamente frente a Xiaoyi, mirando al mayordomo con ojos rojos sangre. El mayordomo abrió mucho la boca, ¿qué insulto? Es un insulto. No dañé tu dignidad. No soy tan bueno como Long Yang. El monstruo limo se volvió para mirar hacia allí. No había nada de malo en lo que dijo el mayordomo al principio, fue Xiaoyi quien cambió las palabras de la nada y la engañó. Xiaoyi estaba muy satisfecho con la reacción del monstruo de barro en ese momento, insertó su mano en el barro, tocó la mano del monstruo de barro y miró al ama de llaves. Xiaoyi dijo, si ayudas al tirano, definitivamente morirás, pero aún puedes arrastrar a 2 personas al agua. La tez cenicienta del mayordomo se recuperó un poco. Con la compañía de otros, no estarás solo en el camino. Xiaoyi continuó, debido a tu ineficacia, ahora te faltan las vidas de 2 sacrificios. Ordenas a 2 de los sirvientes más pecadores, no hagas bromas. El ama de llaves miró a Xiaoyi, obviamente no era que él fuera desfavorable, fue Xiaoyi quien causó problemas. Little Silt, empujando a la pequeña bola de pelo porque tu nombre es tan lindo, final de este capítulo, capítulo 27-27. El pasado de Little Silt que estás mirando. Xiaoyi miró al mayordomo con crueldad. No es nada, es mi incapacidad para hacer las cosas bien. El mayordomo bajó la cabeza, Xiaoyi era el maestro celestial que había encontrado, y no estaba mal decir que era culpa suya. Pensó por un minuto y le dijo a Xiaoyi los nombres de los 2 sirvientes. Xiaoyi no incluyó a esos miembros de la familia Hon en la selección. El monstruo de barro no pudo acercarse al cuerpo de la señorita Hon antes, lo que demostró que la familia Hon tenía algo en que confiar. No conocía la situación específica, por lo que no podía actuar imprudentemente. Xiaoyi dejó que la pequeña bola de pelo agarrara al mayordomo y, junto con el monstruo de limo, llegaron a la habitación de un sirviente. Aquí no, el mayordomo sacudió la cabeza y dijo. Xiaoyi dio un paso adelante y sacudió a la criada en la cama. La criada abrió los ojos y vio que Xiaoyi abrió la boca para gritar, pero Xiaoyi se tapó la boca. Sé obediente o morirás, ¿entiendes?, le dijo Xiaoyi a la criada. Cuando la criada vio al monstruo exudado, asintió repetidamente. Xiaoyi le preguntó a la criada si las 2 personas que el ama de llaves dijo eran malos. La criada solo sabía que estas 2 personas eran cercanas al mayordomo y eran responsables del reclutamiento de maestros celestiales cada año. Xiaoyi asintió con satisfacción. Obviamente, estas 2 personas son cómplices del sacrificio de los maestros celestiales cada año. No sé cuántos maestros celestiales han sido engañados a lo largo de los años. Después de confirmar que los 2 hombres habían cometido delitos graves, Xiaoyi preguntó sobre la ubicación de su habitación y luego amenazó a la criada para que la dejara seguir durmiendo. Él y el monstruo de limo presionaron al ama de llaves y se dirigieron uno por uno a las habitaciones de los 2 sirvientes. Ambos sirvientes durmieron en las sombras, y el cieno convirtió las sombras en un pantano y los devoró. Sumando al mayordomo, las 3 sombras estaban todas juntas. El mayordomo cerró los ojos, dispuesto a morir. Xiaoyi no tenía prisa por dejar que el monstruo limo lo hiciera. Le preguntó al mayordomo, ¿hay alguna doncella que merezca morir también?
La sombra del monstruo de limo se ha reunido y Xiaoyi comienza a pensar en su doncella de la sombra. Al hacer preguntas, miró al monstruo del exudado, al ver la luz roja constante en los ojos del monstruo del exudado, se sintió aliviado. En esta era, es normal que los ricos tengan sirvientas y el monstruo del limo debería acostumbrarse. El mayordomo nombró a una criada y le indicó la ubicación de su habitación. Esa criada fue cómplice en enterrar y desmembrar los cadáveres, y fue esa criada quien manejó los cadáveres de los antiguos compañeros de Xiaoyi. Después del interrogatorio, el monstruo hundió al mayordomo en el pantano de las sombras. Xiaoyi fue a buscar a la criada anterior nuevamente y, después de confirmar que lo que dijo el mayordomo era cierto, llegó a la habitación de la criada desmembrada. Xiaoyi caminó felizmente hacia la cama de la criada desmembrada, ya había pensado en lo que quería que hiciera la criada. Aprieta tus hombros y golpea tus piernas, viértete y mangas rojas para agregar fragancia, y si el monstruo de barro está de acuerdo, también puedes calentar la cama. Según el mayordomo, esta doncella sigue siendo muy poderosa, puede usarse como doncella de batalla. Capaz de escribir y utilizar artes marciales. Con tanta expectativa, Xiaoyi miró a la criada en la cama. Se quedó helado. La criada en la cama tenía un rostro carnoso y sus brazos eran más gruesos que los muslos de Xiaoyi, abrió la boca y dejó escapar un ronquido ensordecedor. Disculpe. Xiaoyi se volvió y se preparó para irse, pero el monstruo de barro se movió demasiado rápido, y antes de que Xiaoyi dijera que devolviera el producto, ya se había tragado a la criada en las sombras. La doncella de la sombra que podía llevar un trípode se paró frente a Xiaoyi. Xiaoyi miró al monstruo de barro con incredulidad. Los dos sirvientes de antes, obviamente esperaron a que yo les dijera que lo hicieran. ¿Por qué lo hiciste solo esta vez? ¿Lo decías en serio? ¿Quieres pelear? El trato estaba hecho, Xiaoyi no tuvo más remedio que traer a la verdadera doncella de combate de regreso a la escuela. Xiaoyi reflexionó profundamente. Después de que el mayordomo dijo que la criada ayudó a enterrar y desmembrar el cadáver, debería haber notado que algo andaba mal. ¿Es una criada normal capaz de enterrar cadáveres? En las obras de cine y televisión, aquellos que son hermosos y capaces de luchar, a excepción de su monstruo de limo, son todos falsos. A Xiaoyi le dolía el corazón. ¿Puedo cambiarme a otra sirvienta? Xiaoyi miró al monstruo de limo. El monstruo exudado lo miró con ojos rojos y permaneció inmóvil. No parece funcionar. Xiaoyi solo pudo aceptar esta realidad. Basta con buscar un sirviente corriente. De ahora en adelante tu nombre será Rua, le dijo Xiaoyi a la doncella de la sombra. El monstruo de limo, que se estaba hundiendo hacia un lado, de repente se volvió para mirar a Xiaoyi. Xiaoyi pensó que era el monstruo del exudado quien entendía el tallo, pero pensando que este era el periodo de la República de China en un mundo diferente, era imposible que el monstruo del exudado hubiera leído Tang Boho Spots Autumn Fragrance. Quizás el monstruo del lodo haya escuchado el nombre antes. Xiaoyi le pidió a la criada en la sombra que limpiara y también limpiara las otras aulas. Con la criada de las sombras, no hay necesidad de endurecer a la pequeña bola de pelos, después de todo, la pequeña bola de pelos es hija de él y del monstruo de limo. La doncella en la sombra llegó obedientemente al salón de al lado, tomó una escoba y barrió el suelo primero, luego fue a buscar agua al río no muy lejos y limpió las ventanas con un trapo. Mientras se subía a un taburete y frotaba la parte superior del vaso, el moco asomó la cabeza por debajo. El monstruo exudado extendió la mano y empujó el taburete. Auge, la doncella de las sombras cayó al suelo. Miró al monstruo de limo sin comprender, sin entender lo que estaba pasando. ¿Por qué el lodo lo empuja? El monstruo de barro se hundió y regresó al lado de Xiaoyi. ¿Dónde has estado? Xiaoyi tocó la cabeza del monstruo de limo. El monstruo del cieno no respondió. A Xiaoyi tampoco le importaba, le dijo al monstruo de limo, ese esqueleto aún no ha venido a pedir sombras, dame esas 3 sombras primero. El monstruo exudado liberó las 3 sombras y luego silenciosamente se hundió en la sombra a un lado, de cara a la pared. Xiaoyi pidió a los 2 sirvientes, Sadou, que ayudaran a la doncella de la sombra, dejando atrás al ama de llaves Sadou. Le entregó al mayordomo Jing una libreta y un bolígrafo. ¿Tienes el recuerdo del ama de llaves? Preguntó Xiaoyi. Butler Sadou escribió sí. Xiaoyi se sorprendió, aunque estaba preparado, no esperaba que la sombra realmente tuviera el recuerdo de su dueño.
En este caso, ¿no sería capaz de robar la sombra de un autor y dejar que la sombra le escribiera libros todos los días? Es una lástima que este sea el periodo de la República de China, e incluso la lengua vernácula acaba de comenzar, y mucho menos las novelas. Xiaoyi dejó de lado este pensamiento y preguntó sobre el negocio. Miró al monstruo del limo por el rabillo del ojo y preguntó, ¿conoces a Nini? Xiaoyi quería saber sobre el pasado del monstruo del exudado, pero no podía preguntarle directamente. Una era porque el monstruo del exudado solo asentía y negaba con la cabeza, y la otra era porque tenía miedo de revelar las cicatrices del monstruo del exudado. Así que lo mejor es preguntarle al ama de llaves, Sado. La sombra del ama de llaves anotó todo lo que sabía. Después de que Xiaoyi lo leyó, quedó aún más desconcertada. Xiaoyi ya se enteró de la vida del monstruo del limo antes de los 10 años por el diario del cabrón y, excepto por la muerte de su madre, estaba muy feliz. Las cosas empezaron a cambiar a partir del 10º cumpleaños del monstruo del limo. Ese día, el padre del monstruo del limo trajo a una mujer del exterior. Esa es la madrastra del monstruo del limo. 10 días después, el padre del monstruo del limo se casó con su madrastra, y la madrastra tuvo 2 hijos. La abuela del monstruo de barro se opuso mucho a este matrimonio al principio, pero en ese momento el padre del monstruo de barro dijo la verdad. La madrastra es su amante y los 2 hijos son suyos. Al mirar a su apuesto nieto, la abuela convirtió su enojo en alegría y cuidó bien de su madrastra. Aunque la madrastra está en la posición superior de amante, no es arrogante, sino que baja su estatus y trata muy bien al monstruo del limo. Los 2 niños también se hicieron amigos del monstruo del limo. Xiaoyi asintió. Esta madrastra es bastante inteligente. El monstruo del limo es solo una niña y la propiedad familiar debe ser heredada por el hijo de la madrastra, por lo que el monstruo del limo no es una amenaza en absoluto. No es bueno echarle la culpa al barro, dañará la reputación y no es bueno para la relación entre marido y mujer. Si bueno con el monstruo del limo, puede obtener una buena reputación, lo que favorece la estabilidad de su posición. Xiaoyi continuó mirando, hasta esa noche lluviosa. Little Silt, autista, mi nombre es el peor, final de este capítulo 28-28. No es una historia de una noche lluviosa capítulo 28-28. No es una historia de una noche lluviosa por la tarde, las 2 damas y el joven maestro fueron a dar un paseo al bosque. Era pleno verano en ese momento y el clima era impredecible, el sol todavía brillaba al mediodía y comenzó a llover intensamente por la noche. Al ver que los 3 niños no habían regresado en mucho tiempo, la señora envió a alguien a buscarlos ansiosamente, pero solo encontraron al joven maestro mayor y a la segunda joven. La señorita Nini se ha ido. Todos menos la anciana salieron a buscarlo y encontraron salir el sol, pero no lo encontraron. Después de que salió el sol, más personas se unieron a la búsqueda, pero aún nada. El maestro estaba tan triste que cayó en una grave enfermedad y no pudo sobrevivir. 2 años después volví a tener noticias de la señorita Nini. La mansión comenzó a estar encantada, primero cosas como sillas siempre cambiaban de lugar, luego se oyeron pasos en medio de la noche y luego una criada dijo que había visto a la señorita Nini. La anciana invitó a maestros celestiales, pero 3 maestros celestiales consecutivos fueron asesinados hasta que llegó el maestro Geu. El maestro Geu tuvo una conexión psíquica y le dijo a la anciana que fue el fantasma de la señorita Nini quien causó el problema. La señorita Nini cayó en un pozo seco en el bosque y nadie la encontró hasta que murió de hambre, por lo que albergaba resentimiento. Pregunté en ese momento que aunque el pozo era profundo y oscuro, las personas que lo buscaban definitivamente mirarían y gritarían, para que nadie encontrara a la señora dentro. El maestro Geu dijo que el pozo era un pozo siniestro, y fue debido a sus acciones que la señora Nini no fue descubierta por extraños. Pero la señora Nini decidió que fueron la esposa y la anciana quienes la dañaron deliberadamente, y ella se negó a darse por vencida. La anciana envió gente a cavar en el pozo y encontraron los zapatos de la señorita Nini, pero el cuerpo de la señorita Nini había desaparecido. El maestro Geu dijo que la señorita Nini fue asesinada por el pozo maligno y que estaba lleno de resentimiento. No podía resolverlo a menos que ofreciera 10 sacrificios humanos cada año, y tenía que ser un sacrificio humano de alta calidad para poder reprimir la ira de la señorita Nini. La anciana compró amuletos con mucho dinero del maestro Geu y engañó a 10 habitantes del continente para que hicieran sacrificios, y no pasó nada.
Después de 10 años de días tan pacíficos, has llegado. Butler Shadow dejó de escribir. Xiaoyi se tocó la barbilla. Si las cosas son como dijo el ama de llaves, en realidad se trata de un malentendido. Sin embargo, él no creerá este pasaje. Aunque no se atrevía a jugar juegos de terror, había leído algunas novelas de terror. La verdad que entendió fácilmente al principio debe ser falsa. Debe haber algo escondido en él. El famoso detective Xiaoyi encontrará al asesino hoy. Se levantó y miró la noche fuera de la ventana. La luna brilla y el viento es suave, propicio para dormir. Empieza a trabajar duro mañana. Xiaoyi fue hacia el monstruo de barro, la sacó de la sombra y la abrazó. Aunque la verdad es mayoritariamente falsa, el hecho de que el monstruo del cieno muriera de desesperación en el pozo probablemente sea cierto. Xiaoyi pensó en los 2 sueños anteriores. En esos 2 sueños, llegó a un lugar extremadamente estrecho. Ahora que lo pensaba, ese lugar era el fondo del pozo. Quedarme en un pozo tan oscuro, esperando ansiosamente el rescate que nunca llegó, y luego morir desesperado, solo pensar en ello me hace sentir dolor. Sujetó el brazo del monstruo de limo aún más fuerte. El monstruo de limo lo miró, le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la cara en el hombro de Xiaoyi. Fuera de la ventana, una nube cubrió lentamente la luna. La sombra negra de la nube, como una cortina de velo ligero, cubría la ventana. Se estaba haciendo más oscuro en el salón de clases. El monstruo de limo de repente levantó la cabeza y sacó la mano de Xiaoyi atrapada en el barro. Falló otra vez. Xiaoyi retiró la mano con pesar. El monstruo de limo lo miró con ojos rojos, en los cuales Xiaoyi pareció ver una condena silenciosa. De hecho, no es moral aprovechar la oportunidad de consolar a otros para aprovechar la situación. Xiaoyi tosió, se volvió detrás del monstruo de limo y la abrazó, para que no fuera condenada por la vista. Cansado de estar de pie, volvió a sentarse en la silla. Sin embargo, esta postura parece un poco indecente. Al ver que el monstruo de limo no tenía objeciones, Xiaoyi lo abrazó con tranquilidad. No digas que no lo hizo, incluso si lo hiciera, estaría bien. Esta es su novia. Pensando en esto, Xiaoyi hundió su mano en el barro. Luego le sacaron la mano de nuevo. Odioso, renunciando a la idea de aprovecharse, Xiaoyi simplemente abrazó al monstruo de limo así. El limo del monstruo de limo no tiene olor, se siente suave y elástico. La temperatura nocturna en verano es un poco calurosa y el barro es fresco y muy confortable. Ya era tarde en la noche y la conciencia de Xiaoyi gradualmente se volvió borrosa. Cuando no prestó atención, se golpeó la cabeza y su rostro cayó sobre el monstruo de limo, hundiéndose en el barro. Xiaoyi se despertó repentinamente y accidentalmente respiró presa del pánico. Descubrió que no estaba aspirando el cieno. Dentro del cuerpo del monstruo limo, era como el mundo en las sombras. Xiaoyi lo probó por un minuto, pero no se sintió congestionada. Efectivamente, no hay necesidad de respirar el barro. Sabiendo esto, Xiaoyi volvió a enterrar la cabeza en el barro. Es suave y fresco por dentro, muy cómodo. El monstruo limo giró la cabeza y miró a Xiaoyi en problemas. Con un lugar cómodo, Xiaoyi tuvo aún más sueño y rápidamente se quedó dormido. Todo su cuerpo estaba presionado contra el monstruo limo. Cuando la doncella de la sombra terminó de limpiar y vino a informar sobre su trabajo, el monstruo de limo se levantó y puso a Xiaoyi en la cama. Empezó a retirar el cieno. Primero, coloque el barro de la cabeza de Xiaoyi en su cuerpo. Sintiendo que el frío había desaparecido y el calor llegaba, Xiaoyi frunció el ceño. Siguió su instinto y persiguió la frialdad. Al ver a Xiaoyi que se arrastraba encima de él y seguía cavando, el monstruo de barro se angustió aún más. ¿Qué tengo que hacer? Ella tembló de repente, Xiaoyi había penetrado demasiado profundo. Si fuera Xiaoyi quien estuviera despierto, el monstruo limo definitivamente lo alejaría, pero ahora es Xiaoyi quien está durmiendo. Los seres humanos son siempre más tolerantes con las criaturas dormidas. Desde la sombra, el monstruo de lodo convocó nuevo limo para engordar. En la oscuridad, Xiaoyi hundió todo su cuerpo en el barro del monstruo limo. Xiaoyi sintió como si hubiera saltado a la piscina bajo el calor abrasador y el agua fría acarició su cuerpo, ahuyentando el calor para él.
Sin embargo, el consuelo es físico y no tiene nada que ver con su espíritu. Tuvo un sueño. Sigue siendo el sueño en el fondo del pozo. Originalmente, todos sus sueños psíquicos eran a vista de pájaro, pero debido a que el pozo era demasiado profundo, resultó que él también estaba en el pozo. El pozo estaba completamente oscuro y no podía ver al monstruo del lodo. Al darse vuelta, Xiaoyi se enfrenta a la boca del pozo. En el cielo azul profundo, cuelga una luna llena dorada. No llueve. Este no fue el día en que ocurrió el monstruo del cieno. Justo cuando Xiaoyi pensó en esto, hubo movimiento en el pozo. El cuerpo de Xiaoyi flotó. Este es el monstruo exudado usado como ancla, trepando. Xiaoyi rápidamente flotó fuera del pozo y vio una gran masa de barro, empujando una cabeza, llegando a la boca del pozo. Esa era la cabeza del cuerpo del monstruo limo. En cuanto al cuerpo, debería estar envuelto en barro. El jefe miró profundamente el pozo, que también estaba cubierto de barro. El exceso de limo regresó al pozo, y el que estaba junto al pozo ya era un verdadero monstruo de limo. Xiaoyi estaba pensando si vio el nacimiento del monstruo de barro, cuando de repente vio una figura saliendo del bosque. Era un esqueleto con smoking. Gracias a los siguientes amigos del libro por la recompensa, Feng Ni Children's Shoes más 4267, Entierro por renuncia más 2000, Muy decir más 1000, Nada pesado más 600. Amigo del libro 2020 03 22 23 33 20 55, Meng Wan Fanny, Princesa Fanny, Suyan Tianwan, mirando hacia la luna y mirando hacia la entrepierna más 500. No seré inmortal más 400. Tengo sueño. Así que duerme más 300. Mierda, Chaosiu más 233. Azúcar de flor de iris, Ji Xingai, Piao Fly. Bok France 2020 03 22 23 33 20 55 más 200. Muye Yun Menyu, Venerable Jingsu. Bok France 2020 07 28 12 54 09 14 9. Kese, Tefid, Artoria, Toilet, Son Sugi, Chaosiu, Qin Chen Feng. Lan Molenyan más 100, recopilado por Jidan. Final de este capítulo, capítulo 29-29. Hoy me voy de casa. Buenas noches, bella dama. El esqueleto del smoking todavía parecía un perro. El monstruo del limo ignoró el esqueleto y ella caminó hacia un lado, pero justo después de dar un paso, se volvió inestable y cayó al suelo. Los recién nacidos del mismo tipo no siempre pueden dominar sus propios cuerpos. Puedo enseñarte algunos secretos. Aunque puedes resolverlo sin mí, es menos problemático, ¿no? Dijo el esqueleto con smoking. El monstruo exudado se levantó lentamente, todavía ignorando el esqueleto del smoking. El esqueleto suspiró, ¿no recuerdas mi voz? El monstruo exudado se giró para mirarlo. El sueño tuvo un final abrupto. Xiaoyi abrió los ojos y descubrió que los alrededores estaban completamente oscuros y parecía estar atado por algo. Levantó la cabeza apresuradamente y finalmente volvió a ver la luz. Al mismo tiempo, también vio al monstruo del limo. Bajó la cabeza con asombro y descubrió que en realidad había salido del cuerpo del monstruo limo. Abrazó su cuerpo y miró al monstruo del limo con pena. De hecho me llevaste mientras dormía. El monstruo limo inclinó la cabeza. Ya estoy sucia, ya no estoy viva. Xiaoyi bajó la cabeza y se secó las lágrimas injustificadas. El monstruo exudado inclinó un poco más la cabeza. También podría saltar por esta ventana. Xiaoyi se levantó y se acercó a la ventana. El monstruo del limo se detuvo apresuradamente frente a él. Hoy debo bailar, la expresión de Xiaoyi era firme. El cieno le agarró la mano. Sintiendo que había llegado el momento, Xiaoyi reveló su verdadero propósito, a menos que me dejes meter la mano. El monstruo del limo soltó su mano, regresó al lugar original y miró a Xiaoyi. Xiaoyi estaba desconsolada. Tengo una solicitud tan pequeña y no puede satisfacerme. Miró a los ojos del monstruo del limo y mostró una sonrisa triste. Has cambiado, ya no eres la misma chica de antes. El monstruo exudado no respondió en absoluto. Xiaoyi recogió la pequeña bola de pelos. Vamos, pequeña bola de pelos. No hay lugar para nosotros en esta casa. Después de hablar, bajó las escaleras. El monstruo del limo se rascó la cabeza. La lógica de esta escena era demasiado confusa para que ella la entendiera.
Al ver que Xiaoyi desapareció de la vista, inmediatamente se hundió en las sombras y llegó a la sombra de Xiaoyi. Esta vez, no asomó la cabeza, solo miró a Xiaoyi desde la sombra. La pequeña bola de pelo la encontró, pero no le dijo a Xiaoyi. Xiaoyi caminó hasta el primer piso de la escuela, pero no vio al monstruo de limo. Pensando que no la estaba persiguiendo, caminó alrededor del edificio en silencio y regresó al salón de clases. Abrió la puerta, regresé de mi ejercicio matutino. ¿Qué? ¿Huir? Se fue a hacer ejercicio. Caminó un gran círculo alrededor del edificio. ¿Cómo se puede difamar la inocencia de la gente de la nada? El monstruo de limo emergió de las sombras, fingiendo que no seguía el ritmo de Xiaoyi. Sentada a su lado, Xiaoyi estuvo triste por un tiempo al principio por el fracaso del plan, y luego triste porque al monstruo de limo no le importaba. Se levantó, pateó la pequeña bola de pelo y salió del aula. Como al monstruo de limo no le importaba, fue a buscar otras rarezas. Huyendo falsamente de casa, necesitas llorar, pero realmente huyendo de casa, no necesitas decir una palabra. Caminó por el pasillo, bajó las escaleras, atravesó el patio y llegó a la puerta. Salió por la puerta con un pie. ¡Guau! Monstruos exudados emergieron de las sombras más adelante. Caminó hacia Xiaoyi y le entregó la mano a Xiaoyi, manos para que las toques. Había una sonrisa en el rostro de Xiaoyi, pero no estaba satisfecho con la palma de su mano. Apartó la mano del monstruo del exudado de una palmada y la insertó en el pecho del monstruo del exudado, pero el exudado lo expulsó. Todavía no está enchufado. Este monstruo exudado obviamente fue publicado por iniciativa propia, pero es muy difícil de tratar. Xiaoyi cambió su objetivo e insertó su mano en la cabeza del monstruo exudado. Sintió fluir el barro. En ese momento, miró hacia afuera de la escuela. Bajo la amenaza de sus ojos, Sid volvió a la calma. Xiaoyi tocó con éxito la cara del monstruo limo. La cara era suave y no pudo evitar rascarla. La luz roja en los ojos del monstruo limo brilló. Esta es una advertencia. Xiaoyi soltó la cara del monstruo limo y se hizo a un lado. Esta es la oreja. Esta es la nariz. Estas son las cejas. Este es el ojo. El monstruo exudado retrocedió abruptamente y extendió la mano para frotarse los ojos. Xiaoyi miró hacia el cielo, fingiendo que no había hecho nada. Simplemente tocó accidentalmente los ojos del monstruo exudado. El monstruo del exudado es solo un reflejo condicionado y, en realidad, no causa ninguna molestia. Xiaoyi volvió a su lado y extendió la mano. Xiaoyi continuó explorando. Este es el mentón. Estos son los labios. Este es el diente. Esta es la lengua. La lengua es tan suave y húmeda. El rojo en los ojos del monstruo de barro se iluminó 3 veces, apretó la mano de Xiaoyi con el barro y golpeó la cabeza de Xiaoyi. Un golpe no fue suficiente, ella siguió golpeando. Tenía las manos envueltas en barro y el barro era suave. Xiaoyi no sintió ninguna molestia después de ser golpeada, pero Xiaoyi todavía fingió tener dolor y corrió hacia el salón de clases. El monstruo exudado lo persiguió. Una persona y un barro corrieron hasta el salón de clases. Xiaoyi se arrojó sobre la colcha y se cubrió la cabeza con una almohada. El monstruo exudado descargó su ira golpeando durante otros 10 segundos. Xiaoyi esperó 30 segundos, apartó la almohada y volvió a tocar la cara del monstruo de barro. El cieno lo esquivó. Xiaoyi tomó la mejor opción y tocó la mano del monstruo de limo. El monstruo exudado lo esquivó de nuevo. Xiaoyi lo persiguió por un tiempo, pero al ver que el monstruo de limo realmente se negó, se arrepintió de haberse dado por vencido. Le dijo al monstruo de limo, «Ve, desayunemos». El monstruo de limo extendió sus brazos hacia Xiaoyi. Xiaoyi insertó su mano en el barro y sostuvo la palma del monstruo de barro. El monstruo de limo miró a Xiaoyi y vio su cara risueña. Llegaron a la mansión de la familia Hon a través del mundo del cine y desayunaron en la cocina. Deambularon juntos y llegaron al estudio del 3er piso. Xiaoyi pensó en esa muñeca. Abrió el armario, desenvolvió la vieja caja y sacó la muñeca. En el diario del cabrón, se decía que consiguió una muñeca de Estados Unidos y quería regalársela al monstruo de limo en su 10º cumpleaños. ¿Es esta la muñeca? Al final no lo envió.
Así es, el mayordomo dijo que el padre cabrón recogió a su madrastra de afuera ese día, por lo que debe estar ocupado con los asuntos de su madrastra, para no tener tiempo para darle regalos. Xiaoyi jugueteó con la muñeca 2 veces y, aunque ha estado colocada durante más de 10 años, todavía está en buenas condiciones. Le entregó la muñeca al monstruo exudado. Esto es para ti. El monstruo de limo tomó la muñeca, la miró y se la metió en el cuerpo. El monstruo del exudado no parece estar de muy buen humor. Antes de que el monstruo de limo muriera, ella ya era una niña grande, ya había pasado la edad en que le gustaban las muñecas. Xiaoyi dejó este asunto a un lado y fue a las estanterías de ambos lados para buscar libros para leer. Al ver que estaba buscando libros en serio, el monstruo de barro sacó el muñeco, extendió la mano del barro y jugó con las manos y los pies del muñeco. Una vez que Xiaoyi se dio la vuelta, volvió a meter la muñeca en su cuerpo. Normalmente nadie vendría al estudio de la familia Hon. Xiaoyi leyó libros aquí durante todo un día. Después de la cena, él y el monstruo del cieno regresaron al salón de clases. La doncella en la sombra le preparó la ropa de cama. Xiaoyi no se quedó dormido, pero se cambió de ropa y dejó que el monstruo del limo lo enviara al río no muy lejos. Se quitó la ropa y se preparó para lavarse el cuerpo. El monstruo limo se dio la vuelta, sin mirar hacia allí. Xiaoyi pasó deliberadamente frente a ella. Es muy lindo verla entrar en pánico y esquivar. Después de burlarse del monstruo de limo, Xiaoyi entró al agua, aprendió a nadar en el campo cuando era niño y sus habilidades en el agua no son malas. Después de nadar en el río, Xiaoyi miró al monstruo de barro. Recordó el sueño de anoche. Cuando el lodo salió del pozo, el smoking hizo contacto con ella, y el esqueleto del smoking le preguntó al monstruo de limo si recordaba su sonido. Parece que su amistad es más profunda de lo que pensaba Xiaoyi. Aunque el cráneo del smoking no era amenazante, Xiaoyi todavía quería saberlo. El hombre que apareció junto a su novia, aunque fuera un eunuco, tenía que comprobarlo. En términos generales, es mejor preguntarle directamente a tu novia sobre este tipo de cosas, pero el monstruo de baba de Xiaoyi no puede hablar. Etcétera. ¿Por qué pensó que el cieno no podía hablar? Pequeño Fukyu, abrazándose con fuerza. Soy un niño cuyo padre no ama y su madre no ama, y todavía me golpean cuando tienen una mala relación. /PS, el personaje de la pequeña bola de pelo está en línea, porque no lo consuelas con un poco de amabilidad. Final de este capítulo, capítulo 30-30. No lo soy. La razón por la que Xiaoyi piensa que el monstruo del exudado no puede hablar es porque el monstruo del exudado no ha hablado. Pero no hablar no significa que no pueda hablar, al igual que algunas personas no tienen novias, no significa que no pueda hacerlo. Solo se puede decir que es posible que no pueda hacer eso. Así que es posible que el lodo no hable. El esqueleto tiene razón, ¿por qué no el barro? El cieno todavía tiene cuerpo. Pensando en esto, Xiaoyi flotó en el río y preguntó directamente, «Monstruo de lodo, ¿puedes hablar?». Lo que respondió a Xiaoyi fue un terrón de tierra. El terrón de tierra cayó sobre el costado de Xiaoyi, provocando un chorro de agua. Xiaoyi rápidamente terminó la deriva sobre su espalda, miró al monstruo de limo y dijo, «Has cambiado. Cuando estuvieras en la mansión, no me matarías incluso si fueras feroz». Xiaoyi bajó la cabeza y se secó las lágrimas falsas. «Ahora que estamos aquí, primero me golpeaste en la cabeza y hoy me golpeas con un terrón de tierra». Mirando al monstruo de limo, su tono subió 3 grados, «Si esto continúa, algún día en el futuro, me matarás y me desmembrarás». Bajó la cabeza y volvió a llorar. «Cúlpame, es demasiado fácil para ti, las cosas fáciles no se aprecian». Hubo silencio por todas partes, solo la voz de Xiaoyi. «Habla, monstruo limo». Xiaoyi la miró con tristeza. El monstruo del cieno permaneció junto al río sin moverse. «No te atrevas a moverte». Obviamente solo arrojó un terrón de tierra para expresar su descontento con el monstruo de barro porque se convirtió en la situación actual. Explotado. Xiaoyi se dio la vuelta y mostró una sonrisa engreída. Con las habilidades que aprendió en los tiempos modernos, puede limpiar un monstruo puro con facilidad. Nadó de nuevo y regresó a la orilla. Se puso el pijama y arrojó la ropa vieja al río. ¿Hacer la colada? Si no existe, ve a la mansión de Hon a buscarlo si no lo tienes.
El joven maestro es aproximadamente del mismo tamaño que él. Aplaudió, monstruo de lodo, vámonos. El monstruo de barro no se atrevió a hablar, así que se acercó hacia allí y le tendió la mano. Xiaoyi no tiró de la mano del monstruo de limo, sino que se recostó sobre la espalda del monstruo de limo. Sus manos se clavaron en el barro, pellizcando la cara del monstruo exudado. El monstruo de limo se negó y dejó que Xiaoyi le tocara la cara antes, solo para consolarlo cuando vio que no estaba contento. Actualmente, solo las manos son elementos disponibles que siempre están disponibles. Antes de que el monstruo de limo resistiera, Xiaoyi dijo, «Me lastimaste». El monstruo de limo quedó atónito. El terrón obviamente cayó al agua, pero no golpeó a Xiaoyi. Xiaoyi explicó, los terrones de tierra golpearon el agua, lo que creó ondas de agua, y las ondas de agua me golpearon a mí. Es como una cascada. Me duele ser golpeado por una cascada. El monstruo de limo sintió que lo que dijo no estaba bien, pero parecía tener sentido. Ella abandonó la idea de bloquear. Xiaoyi incluyó con éxito la cara del monstruo de limo en el área abierta para él. El monstruo exudado se hundió lentamente en la sombra. Xiaoyi la interrumpió, quiero ver el paisaje, regresa. Comparado con tocar su cara, esto era solo un asunto trivial. El monstruo limo dio un paso adelante y caminó hacia adelante. Está demasiado tembloroso Xiaoyi, que estaba acostado sobre el monstruo de limo. Le dio unas palmaditas en la cabeza, deslízate con tu barro. Bajo la guía de Xiaoyi, el monstruo de barro acumuló barro bajo sus pies y se deslizó hacia adelante. Xiaoyi parecía estar viajando en un automóvil. Coche muy estable. Enterró su cuerpo en el barro, dejando solo una cabeza afuera, apoyada en el hombro del monstruo de limo, mirando a su alrededor. La luna en el cielo proyecta una luz brillante, esparcida a ambos lados de la carretera. El camino no había sido transitado durante años y estaba cubierto de maleza, y el lodo pasó sobre la hierba, derribándola, y después de que ella se fue, la hierba volvió a levantarse. En el árbol cercano, había una sombra negra que no sabía qué era. Xiaoyi agarró un puñado de barro y se lo arrojó a la sombra negra. Solo hubo un sonido de aleteo y la sombra negra voló hacia el cielo. Resultó ser un pájaro. El limo arrojado por Xiaoyi rodó hacia el cuerpo del monstruo de limo, y el monstruo de limo se volvió para mirar a Xiaoyi. Xiaoyi volvió a insertar sus manos en el barro, pellizcando la cara del monstruo de barro. Recordó la pregunta anterior. Dime, ¿puedes hablar? Estiró la cara del monstruo de limo. El monstruo del cieno no respondió. Parece imposible. Xiaoyi suspiró decepcionado. Volvió a preguntar, ¿entonces puedes escribir? El monstruo del cieno todavía no respondió. Xiaoyi agarró con fuerza la cara del monstruo de limo, ¿no quieres comunicarte conmigo? Todas las mujeres mayores de la República de China han ido a la escuela. Imposible no escribir. El monstruo exudado inmediatamente sacudió la cabeza. Xiaoyi la soltó, el monstruo limo aún podría tener algo difícil que decir. Después de todo, ahora se encuentra en el segundo nivel de intimidad y solo puede tocarse las manos y la cara. Cuando el nivel de intimidad aumente algunos niveles más, podrás saber más sobre el monstruo del limo. Giró la cabeza y miró hacia atrás, el pájaro que había aplastado daba vueltas a baja altura, siguiéndolos, como si quisiera vengarse. Xiaoyi agarró unos puñados de barro y se los arrojó para ahuyentarlo. ¿Un pájaro todavía quiere vengarse de mí? ¿No se puede vencer a lo raro? ¿No se puede vencer al pájaro? Dándose la vuelta, Xiaoyi continuó recostado sobre el hombro del monstruo de limo y preguntó, ¿por qué te gusto? Aunque Xiaoyi tiene un poco de confianza, no tiene tanta confianza como para creer que puede seducir a Will. Sin mencionar que es raro, incluso una mujer rica entre los seres humanos puede cambiar una belleza como Xiaoyi todos los días. El monstruo de limo extendió la mano y tocó el rostro de Xiaoyi, pero no respondió. Ella tampoco pudo responder. ¿Cómo comunicarse con una novia que no sabe hablar ni escribir? Esperando en línea, muy urgente. El monstruo de barro continuó deslizándose hacia adelante, Xiaoyi bostezó, enterró su rostro en el barro de forma natural y cerró los ojos. El exudado disminuyó. De vuelta en el salón de clases, el monstruo limo yacía sobre la ropa de cama. Bajo la luz de la luna, una chica con un vestido negro salió del barro. Sus pies blancos pisaron el suelo oscuro,
añadiendo un rayo de alegría al aula oscura. La niña miró hacia allí en el barro y se hundió en las sombras. Ella bajó las escaleras. De pie a la sombra del árbol, la niña abrió la boca. Una voz clara, flotando entre las hojas, podemos hablar de flores. Aunque el sonido es agradable, está muy desafinado. La niña golpeó el tronco del árbol y el gran árbol gimió y cayó al suelo. La niña se metió debajo de otro árbol. Nido hacer clic, otro árbol ha sido envenenado. Por la mañana, Xiaoyi se levantó del barro, saludó al monstruo de barro debajo de él y se acercó a la ventana. Estiró la cintura y miró el paisaje fuera de la ventana. De repente, su brazo levantado se congeló. Un gran trozo del árbol de abajo se cayó. El monstruo del limo, hay un ataque enemigo. Xiaoyi tiró del monstruo del limo y señaló el árbol de abajo. El monstruo del exudado guardó silencio durante 5 segundos y luego asintió. Así es un ataque enemigo. Xiaoyi llevó al monstruo del limo por la escuela varias veces y luego buscó en el bosque, pero no pudo encontrar al atacante. No sé qué monstruo es, dijo Xiaoyi con amargura. El árbol estaba frente a su ventana, y todas las mañanas, cuando se levantaba, miraba a lo lejos durante un rato. Ahora hay un montón de árboles rotos allí, lo que afecta mucho el estado de ánimo. El monstruo exudado miró hacia el cielo. Final de este capítulo, capítulo 31-31. Pájaro, aquí voy después de ir a almorzar a la mansión Ongia. Xiaoyi todavía estaba reflexionando sobre la destrucción del paisaje fuera de la ventana. Tomó la mano del monstruo del limo y le dijo ferozmente, dime, ¿cuál es tu relación con ese esqueleto? El monstruo exudado inclinó la cabeza. Xiaoyi acaba de encontrar una razón para atacar al monstruo del limo y desahogar su infelicidad. Se agachó sobre el cuerpo del monstruo exudado y cerró los ojos. Es hora de una siesta. Mientras dormía, volvió al pozo. Xiaoyi escuchó un leve sonido proveniente del fondo del pozo. El sonido era como el de una persona que cayera al agua luchando. ¿Es un monstruo de limo? Xiaoyi miró hacia abajo con ansiedad, pero el pozo estaba tan oscuro que no podía ver con claridad. En ese momento, sonó una voz. ¿Doloroso? Se escuchó el crujido de huesos en el sonido, y era el esqueleto del smoking quien hablaba. ¿Resentimiento? La voz volvió a sonar. ¿Quieres venganza? El sonido resonó en el pozo. Hay algo que necesitas en el pozo, abrázalo con tu resentimiento, tiéntalo con tu dolor. Acéptalo y renacerás. Xiaoyi sintió una fuerza palpitante apareciendo en el pozo. Xiaoyi había experimentado 5 muertes y, antes de cada muerte, sentía algo. 5 veces la sensación de muerte, ninguna como la que hay en el pozo. Eso es algo más oscuro que la muerte. El corazón de Xiaoyi latía violentamente y se sentó abruptamente, poniendo fin al sueño. El sol del mediodía brillaba a través de la ventana, ayudándolo a ahuyentar la oscuridad. El monstruo limo se acercó a él y extendió la mano para tocarle la cabeza. Sosteniendo la mano del monstruo limo, el corazón de Xiaoyi se calmó. Entendió las dudas anteriores, resultó que el nacimiento del monstruo de limo fue guiado por el esqueleto del smoking. El monstruo de lodo obtuvo su fuerza de ese pozo. Pero, ¿por qué apareció el monstruo de limo en ese pozo y por qué el esqueleto le preguntó si sentía dolor o si sentía resentimiento? Xiaoyi enterró su cuerpo en el barro y volvió a quedarse dormida. Volvió al pozo. De la boca del pozo caían gotas de lluvia, era una noche lluviosa. ¿Fue el día en que el lodo cayó al pozo? También estaba lloviendo en ese sueño hace un momento, debería ser el mismo día. No hay malestar que venga desde abajo, esto es antes del último sueño. Xiaoyi intentó mirar hacia el pozo, tratando de encontrar al monstruo de barro, pero el pozo estaba demasiado oscuro. Un suave sollozo vino desde abajo. Ese es el monstruo del lodo llorando. El corazón de Xiaoyi se contrajo. En un pozo tan oscuro, incluso él sabía que era un sueño y se sentía deprimido y solo, y mucho menos con la chica de abajo. El sueño esta vez fue más largo que los anteriores, tal vez los ojos de Xiaoyi se habían adaptado a la oscuridad y finalmente vieron la figura de la niña del pozo. La niña se abrazó las piernas y se sentó en el fondo del pozo, sollozando y secándose las lágrimas. Las gotas de lluvia cayeron de la boca del pozo y gotearon sobre el cuerpo de Xiaoyi. Xiaoyi sintió un poco de frío en su cuerpo.
La lluvia es incómoda, pero lo que es aún más inquietante son los sollozos en el fondo del pozo. Xiaoyi extendió su mano, queriendo abrazar a la chica de abajo, pero no podía moverse. Hubo un trueno en el cielo y el ruido retumbante resonó en el pozo. Al pensar en el futuro de la niña, Xiaoyi se sintió aún más incómoda. No hay nada más desgarrador que presenciar una tragedia irreversible. De repente, la voz de un hombre vino del pozo. Señorita Nini. La noche lluviosa era ruidosa, pero Xiaoyi escuchó la voz claramente. Alguien realmente lo encontró. Xiaoyi miró a la niña con sorpresa. Mientras la niña grite, la otra parte podrá escucharla y salvarla. Pero la niña todavía se sujetaba las piernas y lloraba, y el trueno rugía, pero no escuchó el grito de Inoue. Los gritos se desvanecieron gradualmente y el corazón de Xiaoyi se hundió. Los gritos se perdieron. Cansada de llorar, la niña dejó de sollozar y el pozo quedó en silencio. Señorita Nini, la voz volvió a sonar, y estaba justo encima del pozo. El hombre volvió a revisar el pozo. La niña escuchó la voz, Xiaoyi la vio y miró a Inoue con sorpresa. Pero ella no respondió. La voz llamó 3 veces y se fue. Xiaoyi miró a la niña con asombro, sin entender por qué no le respondió al hombre. La niña dejó de llorar y miró hacia la boca del pozo. ¿Qué está esperando ella? Lo que esperaba era una palada de tierra. La niña gritó, pero no funcionó en absoluto. Apareció una pala en la boca del pozo y la pala echó tierra dentro del pozo. La tierra cubrió la pantorrilla de la niña, tratando de enterrar a la niña. La niña rápidamente sacó el pie y pisó el suelo. La gente que estaba en el pozo descubrió su propia estupidez. No funcionaría enterrar viva a una persona activa con tierra. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Madre. Papá. La niña gritó con voz ronca, pero nadie le respondió. La niña se apoyó en la pared del pozo con sus manos, tratando de trepar, pero la pared estaba demasiado resbaladiza, cayó 2 veces y perdió las fuerzas. Después de mucho tiempo, la figura regresó a la boca del pozo y un cubo de barro cayó de la boca del pozo. El limo no es suciedad y no se puede pisar. La niña solo pudo desesperarse y fue sepultada poco a poco por el barro. Xiaoyi se despertó del sueño. Las lágrimas corrían por su rostro. La voz de la niña antes de morir todavía resonaba en sus oídos. Miró a su alrededor, pero no encontró al monstruo de lodo. Entró en pánico y se sintió aliviado cuando encontró al monstruo de lodo parado junto a la ventana. Abrazó al monstruo exudado. El monstruo limo no sabía lo que pasó, pero podía sentir las turbulentas emociones de Xiaoyi. Sosteniendo al monstruo de limo, Xiaoyi se calmó gradualmente. Quería preguntarle al monstruo del exudado quién la mató, pero temía que el monstruo del exudado recordara la escena de ese día. Incluso Xiaoyi no quería volver a pensar en eso. La persona en el pozo no sabía de dónde sacó el limo, no tenía ningún recipiente grande, por lo que el proceso de enterrar vivo al monstruo del limo fue muy largo. Xiaoyi no podía imaginar qué tipo de tormento y tortura era. Aunque no conocía la situación específica, podía inferir que este asunto tenía algo que ver con la familia de la señorita Hon. El monstruo limo tocó el rostro de Xiaoyi. Xiaoyi intentó mostrar una sonrisa. ¿Qué estás mirando? Miró en la dirección de la línea de visión del monstruo exudado y vio una luna gibosa. Durmió toda la tarde. Pronto habrá luna llena, dijo Xiaoyi mirando la luna. El monstruo del cieno no respondió. Xiaoyi tiró del monstruo de limo para que se sentara, apoyando el cuerpo del monstruo de limo firmemente sobre su hombro. El monstruo exudado lo miró 2 veces y luego continuó mirando a la luna. Probablemente porque el psíquico no estaba incluido en el tiempo de sueño, Xiaoyi observó al monstruo de barro por un tiempo y luego se sintió cansado. Se quedó dormido y cayó de lado. El monstruo de limo lo sostuvo con limo y lo puso sobre la cama. El limo del monstruo exudado desapareció en las sombras, revelando el hermoso cuerpo de la niña. La niña yacía al lado de Xiaoyi. La luz de la luna fuera de la ventana era brillante, ahuyentando la mayor parte de la oscuridad, pero las sombras en el escondite también se hicieron más profundas. Un pájaro que no podía ver claramente aterrizó en el alféizar de la ventana y miró al monstruo de barro y a Xiaoyi en la casa. Final de este capítulo, capítulo 32-32. Hoy te voy a comer.
Por la mañana, Xiaoyi abrió los ojos y encontró al monstruo de barro tirado a su lado. Extendió la mano con cautela y la insertó en el barro. El monstruo de limo inmediatamente se dio vuelta y miró a Xiaoyi con ojos rojos. Oye, no dormí. Después de no poder robar, Xiaoyi se rindió y se metió abiertamente en el barro. Cómodo. El cieno arrojó más cieno desde las sombras, evitando que el cieno se acumulara. Tengo hambre, dijo Xiaoyi. Ayer durmió todo el día y no comió nada. El monstruo limo estaba a punto de levantarse, pero Xiaoyi la detuvo. Pequeña bola de pelo. Pequeña bola de pelo, gritó Xiaoyi. La pequeña bola de pelo se levantó de la sombra y caminó frente a Xiaoyi. Tráeme algo de comer, ordenó Xiaoyi. La pequeña bola de pelo miró a Xiaoyi, que estaba acostada en la cama, y se quedó allí sin moverse. Xiaoyi miró al monstruo de limo, ocúpate de él. El monstruo de limo miró y la pequeña bola de pelo inmediatamente se hundió en la sombra. 5 minutos después, la pequeña bola de pelos regresó al salón de clases con un trozo de pan. Le dio el pan a Xiaoyi. Este pan es un trozo de pan entero que aún no ha sido cortado. Aún es temprano, se estima que la mansión Hon aún no ha comenzado a preparar el desayuno, por lo que la pequeña bola de pelo tomó esto para completar el número. Xiaoyi abrió el pan, se comió una quinta parte y le entregó el resto al monstruo de limo. ¿Estás comiendo? Xiaoyi miró al monstruo de limo con curiosidad. El monstruo del exudado sacudió la cabeza. ¿No coma? Xiaoyi pensó en algo crucial y preguntó, estaré bien si lo como, ¿verdad? El monstruo del cieno asintió y se tragó el pan en el cieno. El monstruo de barro pensó que la segunda pregunta de Xiaoyi era persuadirla de comer pan, pero el propósito de Xiaoyi al preguntar era en realidad confirmar otro asunto. Xiaoyi pensó en el toque de la lengua del monstruo de barro. ¡Ey! Después de comer el pan, Xiaoyi tenía un poco de sed, así que le pidió a la pequeña bola de pelo que se sirviera agua. Después de beber el agua, se aburrió un poco y le pidió a la pequeña bola de pelos que le trajera el libro nuevamente. Las páginas del libro fueron sacudidas por el viento y le pidió a la pequeña bola de pelo que volviera a cerrar la ventana. El aula estaba un poco cargada después de cerrarla, así que le pidió a la pequeña bola de pelo que abriera la ventana nuevamente. La pequeña bola de pelo abrió la ventana. Ábrelo un poquito más. No, es demasiado grande, retrocede un poquito, ¿eh? Se acabó de nuevo, bueno, esto parece estar bien, déjame sentirlo con cuidado. Todavía no funciona, lo abres. Creo que todavía está bien, vuelves a la posición original. Xiao Fukyu tardó 10 minutos en ayudar a Xiaoyi a abrir la ventana, e inmediatamente fue a la puerta de al lado y trajo a la doncella en la sombra. Llevó a la doncella en la sombra frente a Xiaoyi y le dijo a Xiaoyi que no la llamara más. Xiaoyi estaba un poco triste. La pequeña bola de pelo ha entrado en la pubertad y ya no le gusta que a papá le importe más. Aprovechó la oportunidad para abrazar al monstruo de limo, usando una triste excusa para tocar el cuerpo del monstruo de limo. Hubo un toque delicado en su palma. ¿Entiendo? Xiaoyi estaba tan sorprendido que incluso se olvidó de seguir adelante. El monstruo de limo reaccionó rápidamente y ella apretó la mano de Xiaoyi con limo. Xiaoyi se arrepintió, el monstruo de limo probablemente estaba aturdido en este momento, pero estaba aturdido por una oportunidad tan buena. Según el toque de la palma, debería ser la pierna. Pero ahora no es el momento de lamentarse. Xiaoyi enterró su cabeza en el barro para evitar que el monstruo de barro le golpeara la cabeza. Pero el monstruo del cieno permaneció en silencio durante mucho tiempo. Xiaoyi sospechaba que el monstruo de limo estaba esperando que él asomara la cabeza, y luego se golpeó como una tusa, por lo que lo soportó y simplemente no asomó la cabeza. Contó los 5 minutos que pasaron y no pasó nada. Saca la cabeza, listo para ser atacado. El monstruo limo no hizo ningún movimiento. Xiaoyi miró a los ojos del monstruo de limo, la luz roja en esos ojos era algo tenue. ¿Qué pasa?, preguntó Xiaoyi en voz baja. El monstruo del cieno no respondió. Sintiendo que el monstruo de limo no estaba de muy buen humor, Xiaoyi tomó su mano y se quedó en silencio. Durante un día, una persona y un barro yacían allí. Por la noche, Xiaoyi no pudo evitar tener sueño y se quedó dormido.
En medio de la noche, sintió un movimiento. Abrió los ojos aturdido y vio al monstruo de limo caminando hacia la ventana, mirando la luna fuera de la ventana. Monstruo de lodo, Xiaoyi estaba un poco incómoda. El monstruo de limo regresó con Xiaoyi, y Xiaoyi la abrazó, sintiéndose un poco aliviado. ¿Qué va a pasar?, preguntó Xiaoyi, mirando a los ojos del monstruo de limo. El cieno no puede responder a preguntas tan complicadas. Xiaoyi cambió la pregunta, ¿es en serio? El monstruo del exudado sacudió la cabeza. Xiaoyi exhaló un suspiro de alivio, siempre y cuando no fuera grave. Enterró la cabeza en el barro y siguió durmiendo. Xiaoyi originalmente planeó ir con la familia Hong junto con el monstruo de barro durante unos días para molestar a la familia de la señorita Hong, pero cuando el monstruo de barro era anormal, no tuvo el corazón para pensar en la familia Hong en absoluto. La noche siguiente, Xiaoyi volvió a ver al monstruo de limo mirando la luna fuera de la ventana. Es el problema de la luna. La luna se está volviendo más redonda. La tercera noche, Xiaoyi no durmió, miró la luna fuera de la ventana, un poco asustado. La luna está casi llena y mañana estará llena. Sostuvo la mano del monstruo exudado y no la soltó en todo el día. Mansión Ongia. La señora Hong y su nuera estaban tomando té en la sala de estar. Los últimos días se han calmado. La anciana dejó la taza de té sobre la mesa. Mañana será la noche de luna llena. Las lágrimas brotaron de los ojos de Madame Hong, se cubrió la cara y lloró suavemente. La anciana se apoyó con fuerza en sus muletas y le dijo a su nuera, llora, 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 tú sabes llorar. Si realmente eres una buena persona, puedes hacer ese tipo de cosas, crueles y de buen corazón, ustedes dos no saben lo que pasa. Se levantó y salió de la sala. La tarde del cuarto día. El monstruo del limo rodeó a Xiaoyi en el limo. Al permanecer en el barro oscuro y cómodo, Xiaoyi, que no había dormido en todo el día, no pudo evitar sentir sueño. Pensó que de todos modos estaba en el cuerpo del monstruo exudado, así que se quedó dormido. Cuando se quedó dormido, el monstruo del cieno vino a acostarse sobre la ropa de cama. Un brazo blanco se extendió desde el barro. La niña salió del barro. Desde las sombras a sus pies, brota nuevo limo que la envuelve. Extendió la mano y tocó hacia allí, luego se hundió en las sombras. El cielo azul oscuro estaba despejado y la luna llena brillaba sin escrúpulos. Toda la escuela, todo el bosque, reflejaba una extraña blancura bajo la luz de la luna. Curandero. El canto de un pájaro sonó en el cielo nocturno. Xiaoyi de repente abrió los ojos. Al ver que todavía estaba en el barro, Xiaoyi exhaló un suspiro de alivio y extendió la mano para tocar al monstruo de barro, pero fue en vano. Monstruo de lodo, Xiaoyi emergió del barro y miró a su alrededor. Solo había un trozo de limo en el suelo y el monstruo de limo había desaparecido. Cuac, el canto del pájaro volvió a sonar. Un cuervo negro como boca de lobo voló hacia la ventana. El cuervo tiene ojos verde oscuro, miró hacia allí, tu monstruo de limo va a morir. ¿Dónde está ella? El corazón de Xiaoyi dio un vuelco de repente y miró fijamente al cuervo. ¿Crees que te lo diré? El cuervo se peinó las plumas con el pico. Xiaoyi sintió que la figura del cuervo le parecía familiar y recordó, ¿eres el pájaro que aplasté ese día? ¿Puedo disculparme? El cuervo esbozó una sonrisa fea. Cuac, deberías cuidarte, llevo muchos días cuidándote y quiero probarte hoy. Después de hablar, el cuervo pasó por la ventana y corrió hacia allí. Final de este capítulo, capítulo 33-33. Cásate. El pico negro como boca de lobo del cuervo fue directo al corazón de Xiaoyi, y cuando dijo pruébalo, literalmente lo decía en serio. El cuerpo de Xiaoyi no podía seguir el ritmo del cuervo, por lo que solo podía ver el pico negro acercándose a su pecho. De repente se dio cuenta de que el cuervo lo había despertado a propósito. Estaba tendido en el cieno del monstruo cieno y los cuervos no podían hacerle daño. Antes de que el monstruo limo se fuera, le dio protección total. Su corazón se calentó y cerró los ojos. El cuervo se detuvo frente a su pecho, se paró sobre el hombro de Xiaoyi y miró hacia allí con ojos penetrantes. ¿No gritaste? Xiaoyi no respondió. Eres una persona interesante, pero es una lástima que mi pequeño cuerpo no pueda hacer que los seres humanos se sacudan, o te secuestraré a ti también. El cuervo levantó sus alas, miró su propio cuerpo y suspiró.
¿Por qué no puedo crecer tanto como esa polilla blanca? ¿A dónde fue el monstruo de barro?, preguntó Xiaoyi. Oye, no pediste clemencia en una oportunidad tan buena, pero en realidad me preguntaste sobre ese monstruo de barro. Crow miró a Xiaoyi. Me gustas más, si fueras más joven. El monstruo de limo es tan fuerte, como pudo pasarle algo, dijo Xiaoyi de nuevo. No tienes que provocarme. El cuervo vio las intenciones de Xiaoyi. Ese monstruo de limo ha ganado fuerza de la oscuridad, así que, naturalmente, tiene que aceptar el bautismo de la oscuridad. Cuac cuac. El cuervo se rió a carcajadas. Déjame probar ahora el corazón humano con el que está obsesionado el monstruo de lodo. Después de hablar, el cuervo picoteó a Yuan hacia el pecho de Xiaoyi. ¡Wow! Una corriente de barro surgió de la sombra de Xiaoyi. Despreciable, gritó el cuervo, batiendo sus alas vigorosamente, tratando de elevarse. Pero el limo lo supera y lo envuelve. Monstruo de lodo, Xiaoyi miró felizmente a su alrededor. El monstruo de limo no vino, pero la pequeña bola de pelo se destacó entre las sombras, y fue la pequeña bola de pelos la que manipuló el barro. La alegría de Xiaoyi se convirtió en decepción. Perdona, perdón, la voz del cuervo llegó desde el barro. Al mismo tiempo, también se escuchó su grito. El cuervo dijo ansioso, el monstruo de barro está a punto de morir. Déjame ir y te diré dónde está. Me estás mintiendo. Xiaoyi solo estaba preocupado y confundido, pero ahora se calmó un poco e inmediatamente descubrió el defecto. Le había preguntado antes al monstruo exudado y el asunto no era grave. Y el esqueleto del smoking se lo entregará a la sombra el monstruo del limo el próximo mes. Si algo le sucede al monstruo del limo, la sombra no podrá conseguirlo. La voz del cuervo se detuvo durante 2 segundos y confesó, ese monstruo de barro no puede morir, pero siente dolor. ¿Quieres ignorar su dolor? Sé dónde está. Déjame ir y la llevaré. Tú allí. Ella está en el pozo, dijo Xiaoyi de repente. El cuervo se detuvo y chasqueó furiosamente. Se dio cuenta de que Xiaoyi lo estaba engañando y ya había admitido que la suposición de Xiaoyi era correcta en este momento. Pequeña bola de pelo, ve al pozo. Xiaoyi abrazó a la pequeña bola de pelo. Espera, déjame ir, gritó el cuervo, pero nadie le prestó atención. La pequeña bola de pelo se hundió en la sombra con Xiaoyi. 5 segundos después, una pequeña bola de pelo emergió de la sombra de un árbol. El pozo está justo al lado. Xiaoyi corrió hacia el pozo y sintió palpitaciones. Era el mismo sentimiento que en el sueño anterior. Al fondo del pozo, la mitad del pozo estaba llena de barro. La niña estaba sentada en el fondo del pozo con los brazos alrededor de su cuerpo. Tenía las palmas de las manos apretadas, el ceño fruncido y se mordió el labio. Siempre que haya luna llena, ella soportará el dolor antes de morir. Las primeras veces gritaba y luchaba, pero luego se entumecía. Si no hay felicidad, naturalmente no habrá dolor. Así es como debería ser. Pero después de conocer a ese hombrecito que no le tenía miedo y se comportaba de manera extraña, su estado de ánimo se rompió. Ella volvió a sentir el dolor. Vale la pena, la voz de la calavera con smoking sonó en el oído de la niña. La voz provino del esqueleto de un lobo con cabeza de hombre al lado de la niña. Eres la metamorfosis del dolor, la felicidad es veneno para ti, soportaste el veneno, le diste felicidad y luego la soportaste aquí solo. La voz del esqueleto resonó en el fondo del pozo. ¿Es esto amor? Para traerte placer y dolor. La voz del esqueleto se volvió baja, ve, mátalo y volverás a tu apariencia original. Auge, la niña levantó la mano y golpeó el esqueleto, provocando que los huesos se dispersaran. La calavera rodó 2 veces en el barro y continuó hablando, entonces aléjate de él, no puede traerte nada. ¿Qué hace cuando sientes dolor? Es un parásito en tu cuerpo, solo absorberá. Tu vida te ha traído dolor, ¿quieres soportar este dolor para siempre? Antes de que la calavera terminara de hablar, una voz sonó desde la boca del pozo, monstruo de lodo. Escarlata brilló en las cuencas de los ojos de la calavera, salió volando del barro, abrió las fauces y corrió hacia la boca del pozo. La niña salió del barro, agarró el cráneo y lo apretó con fuerza. Los fragmentos del cráneo quedaron esparcidos y la niña miró hacia la boca del pozo. El vino. Se está llamando a sí mismo. Pero no puedo responderle ahora.
La niña abrazó su cuerpo con fuerza y volvió a hundirse en el barro. Xiaoyi de Inoue vio la luz roja en sus ojos. El monstruo del cielo está ahí abajo. Baja, le dijo Xiaoyi a la pequeña bola de pelo. La pequeña bola de pelo negó violentamente con la cabeza, no se atrevía a caer. Dejaré que me derribes. Xiaoyi extendió la mano para agarrar la pequeña bola de pelo, y la pequeña bola de pelo se escapó rápidamente. Xiaoyi miró hacia el pozo oscuro, apretó los dientes y saltó. El pozo no era ancho y no encontró el ángulo correcto al saltar, su hombro chocó contra la pared del pozo y luego se frotó contra ella. Al principio no lo sintió, pero después cayó al barro, quemándose. El dolor recorrió su cuerpo. Monstruo de lodo. Xiaoyi no podía ver la luz roja del monstruo de lodo, la mayor parte de su cuerpo se hundió en el barro. La sensación incómoda en el pozo le puso los pelos de punta. No podía decir si el barro debajo de él era barro común o el barro del monstruo del cieno. Solo pudo enterrar su rostro en el barro para demostrarlo. Al descubrir que no se sentía congestionado, Xiaoyi abrió los ojos, hizo todo lo posible para separar el barro y tocó las profundidades. Después de un tiempo desconocido, tocó el dobladillo del vestido. Lleno de alegría en su corazón, nadó un paso hacia adelante y tocó el cuerpo de la niña. ¡Ah!, exclamó Xiaoyi. Una profunda oscuridad siguió a Xiaoyi sosteniendo la palma de la niña y se acercó a él. Duele. El corazón de Xiaoyi latía violentamente, soltó la palma de la mano y el dolor desapareció. Ese fue el dolor que sufrió el monstruo del exudado. Este dolor, activado y madurado por la oscuridad del pozo, ha sido un parásito del cuerpo de la niña durante tantos años. Xiaoyi volvió a extender la mano. La oscuridad volvió a golpear y sintió que el dolor en su hombro se magnificaba innumerables veces. Sintió una motosierra cortando su hombro. Pero no la soltó, apretó los dientes y sostuvo a la niña en sus brazos. Tan frío. Tan oscuro, no puedo respirar. Los pulmones están hinchados. Era como estar enterrado vivo en el barro. Esta es la reaparición de aquella noche lluviosa. Xiaoyi abrazó con fuerza el cuerpo de la niña, cerró los ojos con fuerza y soportó el dolor. La pequeña bola de pelos en el pozo caminaba ansiosamente junto al pozo, rascándose las orejas y las mejillas, trepando por el pozo y arrastrándose hacia abajo. De repente, se congeló y miró hacia el pozo. La niña vio claramente las acciones de Xiaoyi. Después de que Xiaoyi tocó su cuerpo por primera vez, inmediatamente apartó su brazo. Esto es algo normal. Incluso si el dolor se pega a su cuerpo aunque sea un poco, sigue siendo una especie de tortura. Pero lo que la niña no esperaba era que Xiaoyi volviera a extender su mano y la abrazara, tratando de compartir el dolor por ella. Levantó la mano y tocó la mejilla de Xiaoyi. Suavizó el ceño de Xiaoyi que estaba fruncido por el dolor y besó sus labios. La trama clave, por lo que los 2 capítulos se han actualizado sucesivamente y no hay actualización por la noche. Final de este capítulo, capítulo 34-34. Mi monstruo de limo no puede ser tan pegajoso. Desde esa noche, la niña no ha dormido. El dolor la perseguía, y tan pronto como cerró los ojos el dolor invadió su mente, recordándole esa noche. Pero en este momento en los brazos de Xiaoyi, encontró la paz. Puso su rostro sobre el pecho de Xiaoyi y cerró los ojos. Ella tuvo un sueño. Soñé que cuando era niña tenía fiebre y dolor de cabeza y no podía conciliar el sueño por mucho tiempo, y la escena en la que su padre la abrazaba. Fue un sueño cálido y acogedor. El cielo fuera del pozo se volvió gradualmente más brillante. Una ronda de sol rojo saltó del horizonte y trajo la luz del sol al bosque. Xiaoyi abrió los ojos, siseó y se sentó. Duele, duele. No era lo que el monstruo le había hecho, pero el dolor de la noche anterior todavía estaba en su mente. Después de 2 segundos, el dolor restante se disipó y Xiaoyi se relajó. ¿Dónde está mi monstruo exudado? Después de abrazar al monstruo de limo anoche, Xiaoyi perdió el conocimiento y no supo qué pasó después. Rápidamente miró a su alrededor, todavía estaba en el pozo no era grande, solo había una chica con un vestido negro adentro, ningún monstruo resumante. Se acabó. Abrazó su cabeza. ¿Se me ha ido el moco? Xiaoyi volvió a buscar a su alrededor, pero no vio barro. Mis monstruos de limo se han ido.
Se levantó con ganas de gritar. En ese momento, un destello de luz brilló en su mente. Bajando la cabeza, Xiaoyi miró a la niña que yacía en el fondo del pozo. Este parece ser mi propio monstruo de limo. Me asustó. Ni siquiera te reconocí sin barro. Xiaoyi se acostó de nuevo. El pozo no era grande y la niña se acurrucó. Xiaoyi miró el rostro de la niña. Como era de esperar de mi monstruo de limo, es tan hermoso. Xiaoyi extendió la mano y la apretó. La niña no respondió, tenía los ojos bien cerrados y parecía indefensa. Indefenso. El corazón de Xiaoyi latía violentamente. Su corazón luchaba ferozmente. ¿Será un caballero o será un villano despreciable? ¿Será un héroe temporal o será un cobarde para siempre? Al final, ganó el lado del caballero. Xiaoyi extendió la mano, agarró silenciosamente la mano de la niña sobre su pecho y la alejó lentamente. Vio a la niña acurrucada incómoda, así que la ayudó a ajustar su postura. Es un acto de extrema justicia y cuidado humanista. Por la seguridad de la niña, Xiaoyi sintió que era necesario controlar los latidos del corazón de la niña. Puso la mano de la niña en su costado. Paso 1. Listo. Apartando su mirada de la mano de la niña, Xiaoyi miró el rostro de la niña, listo para continuar con el siguiente paso. Luego volvió a mirar el rostro de la niña. La niña abrió los ojos, su rostro estaba inexpresivo y lo miró con los ojos rojos. Veo que te sientes incómodo al encogerte, respondió Xiaoyi. La niña miró la mano de Xiaoyi, que estaba alrededor de su cintura. Xiaoyi retiró la mano con frustración. El plan fracasó. Se sintió un poco agraviado. Tú fuiste quien me secuestró de la familia Han, pero no hiciste nada. ¿Puedes ser más profesional? ¿Puedes aprender de esos secuestradores en los cómics del país insular? Si no puedes hacerlo, ¿para qué me secuestras? Los secuestrados también lo necesitan. Xiaoyi se dio la vuelta y miró hacia la pared del pozo. 5 segundos después, escuchó un crujido. 2 brazos rodearon su cintura. Un cuerpo blando estaba atrapado detrás de él. Xiaoyi se dio la vuelta y vio el rostro de la niña al alcance de la mano. Así es. Xiaoyi también extendió la mano y abrazó a la niña. La niña volvió a poner sus labios frente a Xiaoyi. ¿Es posible? Xiaoyi no pudo creerlo por un tiempo. La chica todavía parecía indiferente, pero asintió. La niña mordió el dedo de Xiaoyi. Duele. Xiaoyi retiró la mano. Apartando su mano de un golpe, la chica tomó su cuello y lo besó. Bellead, donde la pequeña bola de pelo se tapa los ojos. ¿Por qué mostrarle esto? Todavía es un niño. La niña sintió la existencia de la pequeña bola de pelo, miró hacia allí y no le importó. Xiaoyi notó las acciones de la niña y, después de abrir los labios, preguntó, ¿hay algo en él? La niña pellizcó la bolita de pelo con barro. Xiaoyi es un buen padre, tenía miedo de tener una mala influencia en el niño, por eso dijo, cúbrenos con barro, es bastante cómodo por dentro. A la sombra del pozo, surgió limo que los envolvió a los dos. El pequeño Fukyu miró a izquierda y derecha, pero no pudo verlos a los dos y se sentó a la sombra de un árbol a un lado, decepcionado. Abrazó sus pies y se apoyó contra el tronco, completamente solo. Después de girar 90 grados la dirección de la sombra del árbol, el lodo del pozo finalmente comenzó a moverse. Xiaoyi dijo, monstruo de lodo, volvamos al salón de clases. El interior del pozo era pequeño y muy incómodo. Xiaoyi se dejó llevar por la apariencia y el beso de la chica antes, pero no lo notó. Ahora que se calmó, de repente se sintió disgustada. La niña dispersó el barro y miró hacia allí. Lo que quiso decir fue, mírame, ¿todavía me pueden llamar monstruo de limo? Incluso si te conviertes en una pequeña lolita, sigues siendo un monstruo de limo. Xiaoyi se negó a cambiar sus palabras. La niña miró hacia allí por un minuto, Xiaoyi se negó a ceder, solo podía aceptar este título. Tiró de Xiaoyi y se hundió en la sombra. Xiaoyi sintió que había olvidado algo. Pensó durante 2 segundos, sintiendo que como lo olvidarían, no debía ser gran cosa, así que dejó de pensar. En el pozo, la pequeña bola de pelos agarró las briznas de hierba, esperando aburrida hacia allí y el monstruo de limo.
Su espera está destinada a no tener fin. El monstruo de Limo no llevó hacia allí directamente al salón de clases, sino que fue primero a la mansión de Jon y le dio el almuerzo. Luego se fueron a casa. ¿Por qué estás cubierto de barro otra vez? Si allí no podía ver el hermoso cuerpo del monstruo de Limo y pensó que estaba enojada, ya no te llamaré monstruo de Limo, tira el barro. El monstruo del exudado sacudió la cabeza. ¿Debe estar envuelto?, preguntó si allí. El monstruo del exudado asintió. Entonces no hay manera. Se estima que el cuerpo no podrá salir del barro durante mucho tiempo. Si allí se sentó en una silla y comió el pastel de Sunlight. El monstruo exudado se acercó a ella y envolvió sus piernas dentro. Si allí sintió que la niña apoyaba su cabeza en su regazo. Obviamente, antes no se permitía tocar a este monstruo de Limo, pero ahora es inesperadamente pegajoso. Si allí se levantó y se sentó en la colcha para relajar la postura del monstruo de barro. El monstruo de Limo se apoyó en las piernas de Siallí, se tumbó y miró hacia allí. Un ligero viento soplaba fuera de la ventana y el cabello de Siallí se sacudió levemente. El monstruo de Limo extendió su palma desde el barro para ayudar a Siallí a alisarse el cabello. Originalmente era una escena cálida y hermosa, pero fue destruida por un grito. En el barro de la esquina, sonó la voz del cuervo. ¿Hay alguien que pueda liberar al pobre cuervo del nido vacío? En mi próxima vida, me gustaría hacer un anillo de hierba y ser una vaca o un caballo. Tan pronto como el monstruo de Limo extendió su mano, el limo envuelto alrededor del cuervo voló hacia el cielo sobre el monstruo de Limo y frente hacia allí. El barro se agitó y la cabeza de cuervo se soltó. El cuervo no vio al monstruo de Limo debajo, solo vio hacia allí, que amenazó brutalmente. No brindes ni comas buen vino, te lo advierto, tengo una hermana que puede mover montañas y mares, si no lo haces. No me dejes ir, serás castigado, muerto. Siallí miró al monstruo de Limo, me amenaza. El cuervo se quedó paralizado y, cuando miró hacia abajo, se encontró con los ojos escarlata del monstruo de Limo. El cuervo enderezó la cabeza y miró directamente hacia allí. ¿Crees que si este barro está recopilado por Yidan aquí, me rendiré? Siallí se sorprendió por un momento, pero no esperaba que el cuervo fuera muy terco. Sí, lo has adivinado bien, gritó Crow en voz alta, abuelo, por favor perdóname. Final de este capítulo, capítulo 35-35. Ella no es una esposa pequeña. Siallí miró al cuervo, ¿no puedes tener algo de columna vertebral? El cuervo no se avergüenza, ¿de qué sirve perder la vida? El monstruo de barro le preguntó hacia allí con los ojos qué hacer con este cuervo. El cuervo entendió lo que quería decir el monstruo de Limo y le gritó hacia allí, perdóname, perdóname, tengo una madre de 80 años, una hija de 3 años y una esposa paralizada, no puedo. Yo muero y ellos se acaban. No eres madre, Siallí miró al cuervo con sospecha. El cuervo dijo antes que si su cuerpo no fuera demasiado pequeño para soportarlo, definitivamente llevaría a Siallí a casa. ¿Cómo es que ahora tiene esposa? ¿Este cuervo es gay? Pensando que este gay realmente la había espiado, la mirada de Siallí de repente se volvió peligrosa. Madre, fue una palabra humana que comí la semana pasada. La usé de memoria, explicó apresuradamente el cuervo. Al ver que los ojos entrecerrados de Siallí habían vuelto a su tamaño normal, Cuervo exhaló un suspiro de alivio. En ese momento, el monstruo de Limo extendió la mano, tomó la cabeza del cuervo y se alejó de Siallí. Al ver la luz roja en los ojos del monstruo exudado, el cuervo lloró. Dijo que fue el macho quien ofendió a ese ser humano, y dijo que fue la hembra quien ofendió a este barro. ¿Por qué no es un cuervo neutral? La vida de los cuervos es demasiado difícil. Siallí yacía sobre la espalda del monstruo exudado, riéndose del comportamiento celoso del monstruo exudado. Es un hombre íntegro y no va a seducir a otras mujeres, no pasa nada si su novia está celosa. Pero este cuervo aún no puede ser asesinado, el monstruo de Limo no puede hablar y no puede preguntar muchas cosas. Hay un cuervo extraño que pertenece al mismo monstruo de Limo y puede obtener cierta información. Ciérralo, no lo mates, le dijo Siallí al monstruo de barro. El monstruo del cieno hizo una pequeña jaula con Limo y pescó al cuervo del techo. Gracias, abuelo, por no matarme. Cuervo sostuvo su cuerpo con sus alas y se inclinó ante Siallí. Este cuervo es sumamente halagador.
Tengo algo que preguntarte, dijo Xiaoyi. Abuelo, pregunta. El cuervo apretó sus alas, al igual que los humanos juntaron sus manos. Xiaoyi primero hizo preguntas relacionadas con la supervivencia. ¿A qué nivel está el poder del monstruo limo dentro de ti? La voz de Xiaoyi bajó y el cuervo respondió de inmediato, por temor a descuidarlo, nunca hemos visto realmente el poder de la señora Mood, pero ella está relacionada con eso y debe ser ridículamente fuerte. Se estima que ningún monstruo puede vencerla. Xiaoyi entrecerró los ojos, lo que quiero escuchar es la verdad. Si sé que eres halagador, morirás. Verdad, verdad, estoy diciendo la verdad. La mayoría de nosotros, los monstruos, solo somos fuertes y duros, y el resto de nosotros somos capaces, solo jugamos con agua y fuego, pero el señor Mood puede manipular la oscuridad. Xiaoyi asintió. Parece que la rareza se puede dividir en dos tipos, uno solo es físicamente fuerte y el otro tiene habilidades especiales. Las rarezas que encontró en los 5 mundos anteriores eran todas del primer tipo y, aunque eran fuertes, no tenían habilidades especiales. Tocó al monstruo del limo con satisfacción. El monstruo del exudado es su novia y el monstruo del exudado es más fuerte que él. Volvió a preguntarle al cuervo, ¿qué le pasa a ese pozo? El cuervo notó que el monstruo del limo lo miraba con cierta crueldad y rápidamente encontró la razón. Es este ser humano el que siempre habla solo, poniendo celoso al monstruo del limo. El deseo del cuervo por sobrevivir se movilizó y dijo, no sé nada del pozo. Deberías preguntarle al señor Mood. Pensó que esto crearía una oportunidad para el monstruo del exudado, y el monstruo del exudado no lo miraría fijamente. Sin embargo, cuando miró al monstruo del exudado, descubrió que la luz roja en los ojos del monstruo del exudado era aún más sangrienta. Obviamente hizo un buen trabajo. Cuervo se afligió. Xiaoyi miró al cuervo con insatisfacción. El monstruo de barro no puede hablar, de lo contrario te preguntaría qué hacer. El cuervo se confundió. ¿No puedes hablar? El cuervo nunca ha visto un monstruo que no pueda hablar, incluso los peces en el agua y los gusanos en la tierra pueden hablar. Estaba a punto de decirle a Xiaoyi que el monstruo limo podía hablar, cuando de repente se estremeció. El monstruo limo estaba detrás de Xiaoyi, la amenaza en sus ojos era muy obvia. El cuervo estaba a punto de cambiar sus palabras de inmediato, diciendo que el monstruo exudado realmente no podía hablar. Pero antes de hablar, volvió a encontrar algo mal. Si decía tal cosa, le estaba mintiendo a ese ser humano, y ese ser humano moriría si se enterara. Aquellos que puedan hablar serán asesinados por monstruos exudados, y aquellos que no puedan hablar serán asesinados por humanos. La vida de los cuervos es demasiado difícil. El cuervo se quedó paralizado durante 5 segundos y finalmente pensó en una manera, resulta que el señor Mood no puede hablar. No es de extrañar que no haya visto al señor Mood hablar antes. De esta manera, ni dice que el cieno puede hablar, ni dice que el cieno no puede hablar. Xiaoyi notó lo antinatural del cuervo, pero no preguntó sobre el monstruo del limo. El cuervo respondió a la pregunta, se dice que ese pozo es el lugar de reunión oscuro de toda la isla. Eso es todo lo que sé. Normalmente no vamos allí. Hay un esqueleto al que le gusta usar smoking, ¿lo conoces? Xiaoyi pensó en ese monstruo esqueleto. Conozco un zombi, no un esqueleto. El cuervo negó con la cabeza. Pregunta lo que no sabes, basura, lo regañó Xiaoyi. Abuelo, por favor perdóname, dijo el cuervo ofendido mientras yacía en la jaula, soy solo un pequeño cuervo, ni siquiera puedo crecer más. Xiaoyi cambió la pregunta, dime, ¿por qué me atacaste anoche? Al escuchar esto, los ojos del monstruo de barro se pusieron rojos. El cuervo tembló y dijo, no soy yo, es una de mis hermanas, ella me habló de ti y me animó a venir aquí. ¿Qué decía? Preguntó Xiaoyi con curiosidad. El cuervo respondió, decía que ese diablillo malvado se veía delicioso. ¿Qué diablos es la niña? El cieno se dio la vuelta, el cieno de su cuerpo tembló. En realidad te estás riendo. Xiaoyi insertó sus manos en el barro, pellizcando la cara del monstruo de barro. Amenazó al monstruo del limo, ¿quieres pelear? El monstruo del exudado hizo una pausa durante unos segundos y luego volvió a reír. Xiaoyi retiró la mano, sintió que ya no podía permanecer en esta familia, quería quitarse la pequeña bola de pelo y volar. ¿Qué pasa con la bola de pelos?
Xiaoji buscó a su alrededor, pero no vio la pequeña bola de pelos. El pequeño Fukyu todavía es joven y no puede dejarlo, por lo que solo puede abandonar la idea de volar. Movió la silla y se sentó junto a la ventana, de cara a la ventana. Eligió la Guerra Fría. El monstruo del cieno se acercó detrás de él y lo empujó. No me golpees, respondió Xiaoji. El monstruo exudado volvió a tocarle la nuca. Xiaoji la ignoró. El monstruo de limo guardó silencio por un momento y cubrió la cabeza de Xiaoji con limo. ¿Qué estás haciendo? Xiaoji no había terminado de hablar cuando dos labios suaves la encontraron. Los ojos de Xiaoji se abrieron, obviamente todavía estaban discutiendo. El cuervo se dio la vuelta y no vio ningún mal. Un minuto después, Xiaoji sacó la cabeza del barro y maldijo al monstruo del barro, pervertido. El lemo volvió a envolver su cabeza y envolvió su cuerpo. Gracias por las recompensas de los siguientes amigos del libro. Amigo del libro 201 90 72 01 41 42 23 77, Xiao Beige, miembro de 10,000 Chinese más 1000. Amigos del libro 2019 10 2100 023 98 92, Anchen Youji, Nangon Junlan Loli, quiero criar un gato, no puedo despertar de mi sueño. SRHNGHFJN, Muye Jun Menyu, soy el único en el mundo más 500. Zapatos para niños Fengmi más 347, 80 sigue tu corazón 08 más 300, tu frío rey 123 más 202, el marido que se atreve a juzgar al rey, Viesilva más 200, Jun, Huaren Yu, Naidare Yu Jun Hue. Book Friends 2020 07 11 09 10 092 98, Generación del Príncipe Dinosaurio de Sudáfrica, Yuki Ekot, nieve de invierno entre sus cejas, Min Min es muy bueno bromeando. Rotan World más 100, final de este capítulo 36-36. Es hora de pensar en el nombre de mi hija capítulo 36-36. Es hora de pensar en el nombre de mi hija tumbada en el barro, si allí no tenía nada que amar. ¿Es tan adictivo besar? ¿Cuánto tiempo había pasado, incluyendo la mañana en el bosque? Disculpe, ¿qué debo hacer si mi novia es demasiado pegajosa? Xiaoji también intentó convertir la defensa en ofensiva, pero no era rival para el monstruo limo. Déjame ir, Xiaoji empujó al monstruo de barro y salió del barro. Corrió al siguiente salón de clases, tratando de mantenerse alejado del monstruo de limo. Pero una puerta no pudo detenerla en absoluto y ella salió de la sombra de Xiaoji. El barro cubrió las piernas de Xiaoji. Xiaoji retrocedió una y otra vez, y los monstruos de limo se acercaron una y otra vez. Se retiró a la esquina. El monstruo de barro ya no tenía prisa, salió de las sombras y caminó lentamente hacia Xiaoji. En este momento, Xiaoji extraña mucho al monstruo de limo que tímidamente se escapó cuando lo vio acercarse. ¿Por qué se volvió así? El monstruo de barro se detuvo frente a Xiaoji, y el barro ya había comenzado a tragarse el cuerpo de Xiaoji. Xiaoji negó con la cabeza y amenazó al monstruo de limo, si vuelves aquí, haré que la pequeña bola de pelos tenga más hermanas. Los movimientos del monstruo exudado se detuvieron. Xiaoji sonrió. No te atrevas. Se sacudió con orgullo el barro de su cuerpo, pasó pavoneándose junto al monstruo de barro y caminó hacia la puerta. Desesperación, un trozo de barro presionó contra su hombro. Peligro. Antes de que Xiaoji pudiera reaccionar, el barro lo envolvió. Por la mañana, Xiaoji se despertó de su sueño y miró a la chica que estaba a su lado. La niña también abrió los ojos y de repente un sonrojo apareció en su rostro inexpresivo, y una corriente de barro brotó de la sombra, envolviéndola. Xiaoji extendió la mano para insertar su mano en el barro, pero justo cuando se estiraba hasta la mitad, el monstruo de barro se hundió en las sombras. Ella escapó. Xiaoji retiró la mano y la apoyó detrás de la cabeza, con una cara orgullosa. El monstruo de limo que le tenía miedo regresó. Él es de hecho el más fuerte. De pie, Xiaoji se vistió casualmente y le gritó al monstruo de barro, «Sal, me voy a dar una ducha». No hubo movimiento alrededor. Xiaoji dio un paso adelante, entonces dejaré que la pequeña bola de pelo me lleve allí, justo a tiempo para lavar la pequeña bola de pelo. Tan pronto como terminó de hablar, una mano embarrada se extendió desde su sombra y agarró su mano. El monstruo de limo arrastró a Xiaoji a la sombra y llegó al río.
Xiaoyi se quitó la ropa y saltó al agua. Este es el periodo de la República de China, y no hay gente viviendo alrededor, el río está claro, Xiaoyi incluso puede ver los peces nadando debajo. Se encaprichó de un pez gordo y se sumergió en el agua para pescarlo. El pez evitó fácilmente su palma y lo golpeó con el flujo de agua que traía su cola, cubriéndole la cara. Xiaoyi miró al pez con enojo, algunos llegaron a la orilla y pelearon conmigo durante 300 rondas. El pez no se dejó engañar y rápidamente nadó hacia la distancia. Cuando pasó junto a una sombra, una mano se extendió desde la sombra y lo atrapó. Xiaoyi flotó hacia la superficie del agua y el monstruo de barro sostenía el pez y se paró en la orilla mirándolo. Nadó hasta la orilla y cogió el pez. Oye, está en mis manos. Xiaoyi lo arrojó a la orilla, corre y muéstrame si tienes la habilidad. El pez siguió cayendo. El monstruo de limo envió el pez y estaba a punto de regresar a las sombras. Xiaoyi agarró su mano. Tú también tienes que lavarte. Arrastró al monstruo de limo al río. A pesar de toda su fuerza, no pudo arrastrar al monstruo exudado ni un paso. Pesas tanto, desafió Xiaoyi. El monstruo de limo lo miró, su humor estable. Durante el periodo de la República de China, las mujeres no eran tan sensibles. Xiaoyi volvió a amenazar, ¿todavía quieres dormir conmigo por la noche? El monstruo exudado inmediatamente saltó al agua. Sexo, Xiaoyi tiró de su cara. Por lo general, después de lavarse el cuerpo, Xiaoyi y el monstruo de barro iban a la mansión de la familia Hong para disfrutar de la brisa otoñal. El estudio estaba en silencio, Xiaoyi se apoyó en el monstruo de limo, comiendo el pan y los sándwiches traídos de la cocina. El pan horneado en Ongia Mansión es bueno y a Xiaoyi le gusta mucho, pero los sándwiches no son tan buenos. Xiaoyi tomó el sándwich, solo quería comerse la carne del interior. Mordió la carne y metió el resto del sándwich en la boca del monstruo exudado. Después del desayuno, Xiaoyi tomó la mano del monstruo de limo para jugar y comer. Había una gran ventana en la sala de estudio, a través de la cual entraba la luz del sol. Aunque no brillaba en el cuerpo de Xiaoyi, sí brillaba en parte del cuerpo del monstruo de limo. Xiaoyi sabía que al monstruo de barro no le gustaba la luz del sol, así que se puso de pie, cambió la posición donde el sol no podía brillar y continuó acostado sobre el monstruo de barro. Es como tumbarse en una cama de agua. Quizás se puedan ampliar nuevas formas de jugar. En un ambiente tan cómodo, Xiaoyi no pudo evitar quedarse dormido. Tuvo un sueño. En el sueño, era la sala de estar de la familia Hong. En el salón jugaban dos niñas de 11 o 12 años. El más pequeño juega con la pelota y el mayor hace origami en la mesa de té. Basándose en su conocimiento del cuerpo del monstruo de limo, Xiaoyi identificó a la niña mayor como un monstruo de limo. La más joven es la hermana menor del monstruo del exudado, ahora la señorita Hong. El joven monstruo de limo miró a su hermana y le recordó, jugar con una pelota en la sala golpeará cosas. No importa, prestaré atención. Después de que la hermana terminó de hablar, pateó la pelota al estante junto a ella. Estallido, el jarrón cayó y se hizo añicos. El joven monstruo de limo miró a su hermana con simpatía. Este es un jarrón que le gusta mucho a la abuela y tiene peonías. La hermana menor se quedó inmóvil y su rostro se puso pálido. 10 segundos después, recogió la pelota y la arrojó al patio, luego tomó una escoba y un recogedor y barrió los escombros. Hermana, ve y entiérralo conmigo, hagamos de cuenta que no hemos visto este jarrón antes, ¿de acuerdo? La hermana menor agarró la mano del joven monstruo de limo. El joven monstruo de limo estaba un poco preocupado, la abuela es la que más golpea las manos. No quiero que me golpeen. Mi hermana sacudió la cabeza violentamente. Entonces díselo a papá, dijo de nuevo el joven monstruo de limo. Papá solo me mira desde el margen, y realmente no le agrado. La hermana menor continuó sacudiendo la cabeza y comenzó a sostener con fuerza la mano del joven monstruo de limo. El joven monstruo de limo no tuvo más remedio que poner la grulla de origami doblada en una caja de hierro y escaparse de la casa con su hermana menor. Los dos pusieron los fragmentos del jarrón en sus mochilas y corrieron hacia el borde del bosque. Simplemente lo enterraremos aquí. La cabeza de la hermana menor estaba sudando, en parte por caminar rápido y en parte por el nerviosismo. El joven monstruo de limo secó el sudor de su hermana menor con un pañuelo, la miró con lástima y dijo,
hay un pozo más adelante, tíralo al pozo. Xiaoyi, que estaba flotando en el cielo, se puso nerviosa, estaban a punto de tocar el pozo. Mientras observaba, las dos niñas llegaron al pozo, arrojaron los fragmentos del jarrón y luego regresaron a la mansión para jugar pelota en el patio y fingir estar tranquilas. ¿Estás bien? Xiaoyi exhaló un suspiro de alivio. La escena termina y el país de los sueños se oscurece. Xiaoyi abrió los ojos, pero lo que vio todavía era oscuridad. Hubo un toque suave en sus labios. Extendiendo su mano, Xiaoyi apartó la cabeza del monstruo de limo y volvió a ver la luz. Este monstruo de limo en realidad lo besó en secreto mientras dormía. El monstruo de limo giró su rostro con aire culpable, listo para ser regañado. Pero lo que agradeció fue el suave abrazo de Xiaoyi. Ese sueño le recordó a Xiaoyi la escena de la muerte del monstruo de limo y el dolor que sintió en el pozo. Es hora de que esa gente pague el precio. Xiaoyi insertó su mano en el barro y tocó la cara del monstruo de barro. Dime quién te lastimó. El monstruo de limo giró la cabeza y miró a Xiaoyi con los ojos rojos. El barro de su cuerpo surgió y envolvió a Xiaoyi. El limo fluyó por todo el cuerpo de Xiaoyi, como un masaje, y Xiaoyi volvió a sentir sueño. Entró nuevamente en el sueño psíquico. Final de este capítulo, capítulo 37-37. El resentimiento ha sido escuchado capítulo 37-37. Resentimiento ha oído hablar de este sueño, seguido del sueño de los tres hermanos jugando en el bosque. El joven maestro de la familia Jon estaba sentado bajo el árbol leyendo la novela, Monstruo de limo de 17 o 18 años que juega con su hermana en el bosque a atrapar insectos. Se alejaron. Mira lo que pesqué. Mi hermana sostenía una libélula en su mano, luciendo orgullosa frente a ella. Esta no es una libélula pequeña, sino una libélula grande del tamaño de la mano de un bebé. Xiaoyi no se atrevió a atraparla, la niña de la República de China fue realmente valiente. Hay otro allí. El monstruo del limo señaló el árbol cercano. En lugar de atrapar insectos, miró las flores silvestres en el suelo. La hermana menor corrió hacia el árbol para atrapar la libélula roja, pero la libélula era ágil, así que corrió con la libélula pero no logró atraparla. La libélula roja voló sobre la cabeza de mi hermana y aterrizó junto al pozo. Hermana, no puedo entenderlo, mi hermana corrió hacia su hermana y le dijo, tomándola de la mano. El monstruo de limo se puso de pie impotente, está bien, te lo atraparé. El monstruo exudado bajó su cuerpo y lentamente se acercó a la libélula roja. La hermana menor imitó sus movimientos y la siguió. Cuando solo había 1 metro de distancia de la libélula roja, el monstruo del exudado corrió hacia el pozo y agarró sus alas. Es genial. La hermana menor tomó sorprendida a la libélula, mi hermana es increíble, mucho mejor que mi hermano. Xiaoyi sospechaba que la niña conducía. Sentado junto al pozo, el monstruo de limo le dijo a su hermana, déjalo ir después de jugar. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.